Bueno, primero agradecer a J Eventos por la participación y la invitación de poder realizar el curso, ¿no? De actualización estudio citoquímico de líquidos, al primer curso virtual, pero que sea primero de muchos. Bueno, y el tema que nos trae el día de hoy, en esta hora y media aproximadamente de poder compartir con ustedes, es un tema pues que se viene trabajando, si bien es a nivel de otros países, a nivel Perú. El problema está en poder estandarizar los métodos para realizar los procesos en sí. Bien, en esta hora y media vamos a tratar temas específicos, puntuales, y recordar y reforzar algunos que quizás tengamos algunos problemas o algunas dudas en cuanto al proceso. Si bien nos vamos a enfocar en proceso, en análisis netamente, a una parte también le he colocado una parte de interpretación clínica. Con eso podemos afianzar y podemos unir estos dos criterios para poder dar al personal clínico los valores o las normas o los exámenes correspondientes con resultados verificados de calidad que podamos, para que pueda realizar su tratamiento y hacer su, bueno, en este caso su diagnóstico primero y luego su tratamiento correspondiente. Puntos importantes, puntos que de repente quedan en duda, me la hacen saber al final para poder responder todo a continuación. Mi nombre lo dijo bien la señorita Joana, soy el magíster David Germán Quispe Aranda, de Lima, Perú. Soy tecnólogo médico de profesión, con especialidad en laboratorio clínico y anatomía patológica, maestro en ciencias forenses y criminalística, y bueno, doy cátedra, soy catedrático universitario de universidades nacionales, nacionales y privadas de nuestro país, ¿no? Bueno, de Perú. Este tema lo vengo ya desarrollando con algunos manuales y en la actualidad estoy ya por publicar una pequeña obra, un pequeño libro, en la cual vamos a todo lo que he venido leyendo, lo que también he podido aportar, lo estoy resumiendo para poder darlo a entender a toda la comunidad científica y así poder tener una guía exclusivamente de procesos. Si bien las guías que he revisado muchos y muchas ponencias también, voy a ser sincero, de citoquímicos hablan mucho de clínica e interpretación, pero dejan mucho de lado la parte de proceso en sí. El proceso en sí es lo que me llama más la atención y es mi campo de desarrollo, ¿no? Como tecnólogo médico en laboratorio. El temario a desarrollar es el siguiente, ¿no? Tenemos 7 ítems. El primero, vamos a comenzar con generalidades, luego citología de líquidos, luego citoquímico del líquido cefalorraquídeo, citoquímico del líquido pleural, citoquímico del líquido acítico, citoquímico del líquido pericárdico y luego el citoquímico del líquido sinovial. Un punto quizás, bueno, más adelante, quizás en otra presentación podamos tener, es identificación de líquidos de origen desconocido, que también es importante. Quien no de repente en un laboratorio le ha venido un frasco, una muestra, donde el médico dice, por favor, necesito saber qué tipo de líquido es, porque es un líquido supuestamente sinovial, pero un líquido acítico, un líquido pericárdico, un líquido peritoneal, pero ha habido problemas en cuanto a su identificación. Por eso es que me parece muy importante poder determinar o saberlo. Un punto también acá a tallar y que vamos a proceder a diferenciar o a desarrollarlo es lo que corresponde al tema de automatización en líquido versus recuento manual, que es muy, muy importante, y otros temas específicos que vamos a tratar de terminar en lo que más podemos en el tiempo que tengamos, ¿no? Generalmente estos cursos los doy un poquito más de tiempo, o generalmente es un líquido por sesión, porque van a ver que hay muchas dudas, hay mucho que hablar, mucho que conversar, sobre todo desde el punto de vista práctico, desde el punto de vista procedimental. Bien, entonces sin más comenzamos la primera parte. Este es, por ejemplo, el bosquejo del manual o el libro que estoy realizando, Estudio Citoquímico del Líquido de Punción. Y algo importante que tengo que aclarar y que tengo que comentar acá es que las guías que estoy desarrollando, o el libro que estoy desarrollando, y todo el contenido que se sobreentiende, proviene pues de largas jornadas de lectura y tiene como base principales las 2 directrices emitidas por el Instituto de Normas Clínicas y Laboratorio. Las diapositivas también que les traigo acá tienen esa base. Muchos me preguntan, ¿de dónde ha sacado la información?
cuál es la bibliografía utilizada, en qué se fundamenta para hablar de esa reacción o de esos valores de referencia. Tengo dos pilares, que son el documento de análisis de fluidos corporales en química clínica, del documento del CLSI, la C49A, que sí sé que no es fácil conseguir, y la guía de análisis de fluidos corporales para composición celular, el documento CLSI H56A. Si bien los dos están en inglés, pero una traducción y algún tipo de manejo más se pudo conseguir, se pudo realizar la traducción correspondiente y se pudo sacar la información que permita valorar, permita ejecutar ponencias y presentaciones que tengan una validez científica comprobada. Porque en líquidos van a ver que hay estudios en cantidad, sí, hay muchos estudios, muchos de ellos en inglés, pero muchos radican o se justifican en procesos que hasta ahora todavía se dejan de hacer. Además, se realizó una revisión clínica, una revisión crítica, exhaustiva y relevante de papers, de documentos, de revisiones bibliográficas, libros, revistas, ¿no?, que están disponibles en, bueno, en la literatura científica. Bien, comenzamos hablando de algo, que es un líquido de punción, anteriormente denominado líquidos biológicos, también fluidos corporales, pero el término fluido corporal estaría ingresado, estaría metido ahí, por ejemplo, la orina, el semen, el líquido amniótico, que en este caso no lo vamos a hallar, no lo vamos a hablar, y generalmente no hablo de esos líquidos, hablo de líquido de punción, que mediante procesos se realiza la extracción mediante jeringas o mediante procedimientos correspondientes, no siempre jeringas como la de líquido cefalorraquídeo proveniente de una derivación ventrículo-peritoneal, que si bien a veces saca de los ventrículos, otras veces saca de la vía de donde está cayendo a nivel del peritoneo. Pero bueno, comenzamos diciendo que todos estos líquidos, ya sean los líquidos serosos y no serosos, como lo voy a mencionar, ¿a qué le llamo líquidos serosos? Son los que provienen o envuelven órganos, o que están envueltos mediante una membrana serosa, el mesotelio, que viene de las células compuestas de las células mesoteliales, que es el líquido pleural, líquido peritoneal y líquido pericárdico. Aquí hago una aclaración. El líquido pericárdico, algunos me dicen, disculpe, a mí me han mandado muestra citoquímico del líquido acítico. Otros me dicen de líquido peritoneal. El nombre correcto es el líquido peritoneal. Cuando hay una inflamación, infección a nivel del peritoneo, se comienza a acumular líquidos y se produce la ascitis. Y el líquido que obtenemos se denomina líquido acítico, ¿correcto? Entonces son sinónimos. Vamos a mencionar, uno es normal y uno es patológico. Bueno, pero cuando se hago líquido es que ya es patológico, ¿no? Bueno, y los líquidos no serosos vienen a ser el líquido cefalorraquídeo y el líquido sinovial o líquido articular. Vemos que estos líquidos están en constante equilibrio. Hay un equilibrio entre células y sustancias químicas o productos bioquímicos que más adelante comenzaré a detallar. Un correcto análisis de estos líquidos, tanto desde el punto de vista físico, o sea, las características macroscópicas, bioquímico, citológico, así como la exactitud de sus resultados, son esenciales para orientar a un diagnóstico apropiado. Si damos un resultado de citoquímico, inclusive, digo yo, dando a saber si es exudado o trasudado, una vez en una ponencia me dijeron, ¿cómo usted de laboratorio va a decir si es exudado o trasudado? Si se puede, porque para diferenciar un exudado y trasudado, por ejemplo, en un líquido pleural, solo se determina siguiendo los criterios de Light. Inclusive, dije más, los criterios de Light tienen un porcentaje de error, que de repente solo en el laboratorio se puede hacer la corrección correspondiente. Un trasudado, que no es trasudado, que viene a ser un exudado. Entonces, el término trasudado y exudado se realiza la diferenciación de manera química. Y quién mejor, pues la persona que está trabajando, que da validez, puede hacer el tipo de resultado o hacer esa acotación. Ejemplo, líquido acítico, pongo los resultados, o líquido pleural, disculpen, pongo los resultados. El líquido corresponde a un exudado. El líquido en mención corresponde a un trasudado. Y el médico tiene mayor eficiencia, mayor tiempo para dar con el diagnóstico, porque hay que poner un punto importante acá.
En líquidos serosos, sobre todo el líquido pleural, por ejemplo, si es un trasudado, hasta ahí nomás queda muchas veces el análisis. Pero si es un exudado, hay que determinar cuál es la causa o el origen de ese exudado. Bueno, sigamos avanzando y diremos que muchos de estos analitos de los líquidos son similares a los de la sangre, cierto, por lo que es recomendable comparar los valores de estos con los de una muestra de sangre obtenida de forma simultánea. ¿Por qué hago esta aclaración? Porque en líquidos biológicos, en líquidos de punción, estimados participantes del curso de actualización, no hay parámetros muchas veces establecidos. Y eso tiene que ver con la llamada matriz, que ahorita lo vamos a mencionar, lo vamos a mencionar más adelante, porque es importante. En mi página de Facebook hablé mucho sobre la matriz. ¿Qué significa la matriz? Rápidamente, no es lo mismo hablar o dosar proteínas en orina que proteínas en sangre. No es lo mismo dosar TGO, transaminasa glutámico oxalacética, en sueroplasma que en un líquido pleural o un líquido cefalorraquídeo. Luego vamos a ver por qué esa diferencia. ¿Sí? Según las normas, solo está establecido o solo está parametrado los siguientes analitos en líquidos. En líquido cefalorraquídeo está estandarizado glucosa, pH y lactato. Y en líquido pleural está estandarizado lo que son las proteínas y bueno, también el pH también está estandarizado, pero o el LDH, más de eso, no hay parámetros establecidos conforme a validación del método. Luego lo vemos. ¿Los líquidos biológicos son muestras de urgencia? Claro que sí. Como ven en el título del curso, muchas veces los líquidos nos vienen estamos trabajando en áreas de urgencia, de emergencia, donde nos llegan los líquidos. Donde trabajo nos llegan de 15 a 20 líquidos diarios, por ejemplo. Por turno, 5 a 6 líquidos, 5 líquidos aproximadamente por turno. Pero los líquidos no te vienen, pues, como son de emergencia y hacen cirugía a las 24 horas en una área de emergencia, no te vienen, pues, por horas, pues, ¿no? Los líquidos te vienen de repente al mediodía, ni bien traes la muestra, o te puede venir a 2, 3 de la mañana. No es lo mismo, pues, el tiempo, las ganas que tienes tú de hacer o trabajar de temprano, en la mañana o en la tarde, a trabajar 2, 3 de la mañana, 4 de la mañana un líquido de punción, ¿no? Entonces, muchas veces nos gana el sueño, pero hay que tener las habilidades correspondientes para hacer un buen trabajo. Los líquidos biológicos son muestras de urgencia, por lo que deben ser procesadas rápidamente. Cuando viene un líquido, digo yo siempre, muchas veces se deja de hacer el resto para comenzar a hacer líquido, porque muchas células o muchos analitos se degradan, sobre todo células, rápidamente. Al degradarse rápidamente, entonces no voy a poder emitir un resultado con calidad, un resultado veraz, un resultado verídico, que represente lo que está ocurriendo en el organismo de ese paciente en el momento. Entonces hay que tener mucho cuidado con ello. ¿De qué compone o de qué se compone un citoquímico en sí? Me dijeron alguna vez, oye, tú haces la tinta china y cómo te salió la coloración de gran... Momento, por favor. El examen citoquímico consta aquí en otros países según normas de 3 puntos. El examen físico, el examen citológico y el examen bioquímico. Por eso se llama citoquímico. El examen físico habemos o apreciamos, identificamos, observamos, delimitamos, describimos el color, el aspecto y la presencia de coágulo. Disculpa, pero ¿por qué la presencia de coágulo? ¿Qué importancia para el médico tiene la importancia la presencia de coágulo? Hay patologías, por ejemplo, te informo, como el síndrome de Freund en líquido cefalorraquídeo, que la gran cantidad de proteínas hace que el líquido se forme o hace que las proteínas se alteren y en el líquido cefalorraquídeo hagan que se forma un pequeño coágulo, el síndrome de Freund, por ejemplo. Pero otras patologías no tanto, pero sí es importante para el analista, para la persona que realice el examen, ¿correcto? Y también para algo importante que es el recuento. Siempre me dicen, y si veo coágulo, hago recuentos leucocitario porque no es recuento celular. Punto ahí. ¿Será correcto el término recuento celular? No. ¿Será correcto decir el término recuento de células nucleadas? Tampoco. Porque células nucleadas abarcan todo tipo de células que se encuentran en el líquido
en los líquidos, ¿no? Pero no, lo importante, según las normas y según las guías y la interpretación que tienen los médicos, es determinar los leucocitos. Si ustedes ven una tabla en los libros, en los papers, ven tablas, dice exudado mayor de 1000 leucocitos, trasudado menor de 150 leucocitos, etcétera. Entonces, es un ejemplo que estoy dando. ¿Dónde dice células nucleadas? Porque algunos me dicen células nucleadas, cuento todo tipo de células que hay en el líquido. No, porque tendrías que contar las células mesoteliales. Disculpe, ¿las células mesoteliales se recuentan? No, no se hace recuento de células mesoteliales. Disculpe, ¿las células mesoteliales se colocan en el reporte? Tampoco se colocan en el reporte. Me dirán por ahí, y en los casos de mesotelioma, buena pregunta, pero la respuesta es que en los mesoteliomas tienen una incidencia muy baja. Es como decirte incidencia de BK tuberculosis en líquido pleural. Es muy, muy baja también, ¿no? Entonces, si vemos una alteración, vamos a ver qué es lo que se coloca. Pero miren, vamos dando tips para que más o menos avanzando a lo que queremos desarrollar el día de hoy. Actualización. Temas nuevos. Algo básico, pero siempre lo nuevo. Lo que se busca en estos cursos, lo que se busca en las ponencias. Citológico, recuento de leucocitos, recuento diferencial leucocitario, observación de otras células y observación de cristales. Disculpe, acá te faltó recuento de Matías. Sí, lo que pasa es que no lo coloco muchas veces aquí en el cuadro porque el recuento de Matías es importante, tiene validez sobre todo en líquido cefalorraquídeo. En los otros líquidos, los hematíes no tienen mucha validez clínica o al médico tiene mucha interpretación porque no justifican alguna patología. Pero en líquido cefalorraquídeo sí, porque tiene relación con lo que es la hemorragia subaracnoidea y otra patología más que podemos mencionar. Quiere decir que yo estoy trabajando de manera más, vamos a mencionar, estoy trabajando de más al hacer un recuento hemático en un líquido acítico. Respuesta sí. Salvo que ustedes quieran hacer las llamadas correcciones, que más adelante hay unos ejemplos que les he traído. Si quieren hablar de correcciones, por ejemplo, tienes un líquido acítico y tienes sangre y quieres saber verdaderamente cuál es el LDH, ahí sí podríamos utilizar el llamado recuento de hematíes. Bueno, el bioquímico, lo más importante, las proteínas, la glucosa, la deshidrogenasa láctica o lactato deshidrogenasa y la albúmina. Lactato en LSR se pide a petición, no es algo básico. Se pide a petición y tiene que venir en jeringa, ¿correcto? Bien. Ahora, ¿por qué he puesto un asterisco a este nivel? He puesto un asterisco porque esto tiene que ver con la muestra sin centrifugar y tiene que ver lo siguiente. La muestra, cuando es el examen físico, primero me llega el frasco al laboratorio y yo apunto, observo lo que veo. El color de la muestra en el frasco, el aspecto de la muestra en el frasco, color, cualquier color que te venga, amarillo, rojo, verde, azul, marrón, una vez vino negro, por aspergilosis que tenía el paciente. El aspecto, yo lo manejo en 3 puntos, como la orina, ¿no? Transparente, ligeramente turbio y turbio. No me complico más la vida haciendo nacarado, poco transparente, translúcido. Bueno, es también la interpretación de cada país. He visto porque algunos colegas de otros países al transparente le llaman translúcido, ¿no? Bueno, luego viene la presencia de hacer este proceso luego del centrifugado. Luego del centrifugado también observo yo y hago el estudio. Una vez que saco la muestra que he colocado en el frasquito y lo saco de la centrífuga, veo también color del sobrenadante, aspecto del sobrenadante y presencia de de botón o pellet, botón blanco. Me pasó algo muy curioso que ojalá no se me vaya, algo muy curioso sobre el pellet. Rápido lo digo acá porque no creo que tenga tiempo más adelante de contar. Era una muestra de líquido peritoneal, ¿no? Y me vino, era una muestra turbia, centrifugué y en la parte inferior del tubo, ¿correcto? Observé un sedimento blanco observé. Yo dije, ¿un sedimento blanco? Qué raro, al fondo observé. Mucho parecía al sedimento en orina de uratos amorfos, tenía ese color rojo, ¿no? Ya saben que es por la ureritrina en orina. Pero tenía un sedimento rojo grande, ¿no? Un buen sedimento rojo, rosado, mejor dicho.
Cuando le hice el examen directo, eran cristales, pero unos cristales muy conocidos que alguna vez los había visto. Dije, qué raro. Le agregué una gota de Lugol y que eran almidón. Eran cristales de almidón, talco, que había pasado, y esto ocurrió en un hospital donde trabajé anteriormente, que como el paciente estaba en sala de operaciones y el paciente ya le estaban haciendo la intervención quirúrgica, no tenían a la mano un frasco. Y esto es cierto lo que le estoy contando. Y agregaron y colocaron la muestra de secreción o eliminación de líquido en un guante. Y del guante sí lo colocaron al frasco. Pero el guante hay talco, en algunos lugares todavía el guante tiene talco, la cosa es que la muestra vino con talco. Entonces, hubiera sido diferente colocar cristales de origen desconocido, pero colocamos una gota de Lugol y también, bueno, también nos dimos el detalle de preguntar, se notaron que eran cristales de almidón. O sea, miren lo que pasa muchas veces. En esto de estudios citoquímicos, tenemos que agarrar muchas ramas para poder hacer o dar una emisión de un resultado correspondiente. Bueno, y así más casos les voy a contar sobre los líquidos que me pudieron llegar. El anticoagulante. ¿Qué anticoagulante se utiliza? Por ejemplo, míreme qué interesante. En LSR no necesita anticoagulante. ¿Ya? El líquido cefalorraquídeo. ¿Por qué? Porque muchas veces los anticoagulantes que utilizamos en el líquido cefalorraquídeo me van a alterar el recuento y la morfología de las células leucocitarias y de los hematíes. Así que, de preferencia, un LSR no debe tener anticoagulante. Pero me preguntan, pero si tiene un coágulo a la muestra, ¿cómo evito la formación de coágulo? La respuesta es que un LSR no debe tener coágulo. Pero si me viene con coágulo, ¿saben por qué muchas viene por coágulo? Porque es una muestra de punción traumática. Es una mala toma de muestra, una muestra que a la hora de realizar la punción han perforado una pequeña vena, un vaso capilar, y ha salido con hematíes, plasma, y dentro del plasma está el fibrinógeno, y en el líquido cefalorraquídeo el fibrinógeno se transformó en fibrina y se vio un pequeño coágulo. Eso me dice muchas veces la teoría. La teoría, si ustedes donde revisen, dice LSR con fibrina, función traumática. Pero ojo, hay algunos casos que también se puede observar. Por ejemplo, te doy un ejemplo, en pacientes que tienen tuberculosis a nivel del sistema nervioso y dejamos la muestra, dice la teoría, dejan las muestras a temperatura ambiente con refrigeración un par de horas, y cuando lo sacas en la parte superior del tubo se forma una malla. Es el bacilo tuberculoso que hace este tipo de acción. Entonces, como unas redes de fibrina, dice la teoría, ¿no? Bueno, el EDTA, bueno, lo que es líquidos serosos, sí se puede utilizar tubo o un frasco con EDTA, claro que sí. Ya, pero el problema está que yo tengo el laboratorio EDTA, sí lo tengo, los tubos morados para toma de muestra vacío. ¿Ustedes creen que en piso puedan tener EDTA? ¿Qué es lo más común? ¿Cuál es el anticoagulante más común que tienen en piso? Es la heparina. Es la heparina. Por eso, si a usted le llega muestra, la muestra más común que le viene es el anticoagulante usado es heparina. No es EDTA. Si la teoría bien dice que lo primero debe ser EDTA líquida, correcto, pero no te viene el EDTA líquido, lo que te viene es, disculpen, lo que te viene muestra con heparina, porque lo más fácil es que tienen en muchos sitios que no es laboratorio, pues en la sala de operaciones, etc. Y el líquido sinovial hay que tener cuidado, tampoco debe tener ningún anticoagulante, y si tienen, pueden utilizar heparina de sodio o pueden tener EDTA líquido también, ¿correcto? Para la bioquímica no necesita anticoagulante. Para hacer lactato o pH, las jeringas con heparina de litio, ya no saben que no tiene que ser heparina de sodio, si no hay una contaminación, y los cristales tienen que tener heparina de sodio. ¿Por qué no heparina de litio? Punto rojo o estrella roja. La heparina de litio o el EDTA en polvo o el oxalato, cuando es líquido sinovial o lo mezclo, me puede producir cristales, formación de cristales exógenos y con ello la observación de artefactos cristaloides que pueden confundir al analista. Entonces, si me dicen a mí que anticoagulante es el más utilizado es la heparina, pero el mejor es el EDTA, pero no todos tus frascos te van a venir con EDTA, por lo que les estoy comentando. ¿Correcto? Otro punto importante que también me preguntan es sobre la centrifugación. Si bien la centrifugación se realiza en gravedades o RFC, claro que sí. Muchos me dicen, pero me han dicho 1500, me han dicho 2000, me han dicho 5000, me han dicho 3000. Según las normas me dicen 1200 gravedades por 5 minutos. Ahora, yo en mi hospital, haciendo la transformación, trabajamos a 3000 revoluciones por 5 minutos.
Ya saben ustedes que para eso, ¿qué tienen que hacer? Para transformar de gravedades a revoluciones, bueno, hacen internet de calculadoras, utilicen la fórmula o la tabla en que en muchos lugares hay, pues, ¿no? O puedes usar 2000 revoluciones a 10 minutos. Recuerden, mayor velocidad, menor tiempo. Menor velocidad, mayor tiempo. Cualquiera de los dos, pero en este caso las 1200 gravedades equivalen a 3000 revoluciones, ¿no? Si quieres buscar cristales, dice también que puedes hacerlo a 1500 por 10 minutos. 1500, o sea, menos velocidad, pero por un tiempo más prolongado. Leí un paper alguna vez que dejaron sedimentar por lo menos 2 o 3 horas el líquido sinovial, sacaron las muestras para ver cristales, pero no vieron nada. También hay que recordar que los cristales son muy difíciles de trabajar, muy difíciles de observar. Es muy frágil el tipo de cristal de monourato de sodio, no es cristal de ácido úrico, son los cristales de monourato de sodio que observamos. Vemos más adelante. Cuando centrifugo la muestra, lo de arriba sobrenadante, lo de abajo sedimento. Del sobrenadante hago las pruebas bioquímicas y o serológicas, que puede ser en líquido cefalorraquídeo, por ejemplo. Si está estandarizado, pues hacer un BDRL en líquido cefalorraquídeo para descartar sífilis, ¿no? O un proceso de criptotest o buscar antígenos de Cryptococcus neoformans, ¿no? Líquido cefalorraquídeo para diagnosticar Cryptococcus neoformans, ¿no? Bueno, el sedimento realiza el extendido, coloración y cultivo. El extendido también, ¿no? El proceso de centrifugación de por sí me elimina células, pero no afecta el resultado del estudio citológico. Una vez me preguntaron también eso, ¿no? Me dijeron, pero si su muestra, cuando centrifuga, se eliminan células, eliminan material citológico, ¿cómo usted puede validar ese estudio? Es que según normas, según estudios también anteriores, al centrifugar o al hacer la centrifugación no se pierden muchas células. Quiere decir que lo que ves al microscopio no tiene mayor diversidad de lo que ves en una muestra que está sedimentando o de una muestra directa que lo puedes ver del frasco que te viene al laboratorio. Aquí lo que le mencionaba. ¿Qué pasa cuando dos u otras enzimas en líquido o en suero? Lo que se llama la matriz. ¿Qué cosa es la matriz? Recuerden algo. Los líquidos cerosos y no cerosos difieren considerablemente entre sí por sus innatas propiedades físicas y químicas, denominándose a estas diferencias de la matriz. Entonces, el líquido cefalorraquídeo pleural difiere del suero, difiere del plasma, porque tienen diferentes propiedades físicas y tienen diferentes propiedades químicas. Una de esas diferencias más notables, por ejemplo, tenemos tiene la posible diferencia de fuerzas iónicas, la posible alteración de la viscosidad y la miscibilidad, por ejemplo, en una solución. No es lo mismo hacer o mezclar líquido sinovial para buscar glucosa que en suero, porque sabemos que en el líquido sinovial la muestra es más densa, y ni siquiera es por proteínas, es por la presencia del ácido hialurónico. Entonces, son diferentes muestras. Si bien las normas están estandarizadas para medir, por ejemplo, glucosa en suero, mediante el método de la glucosa oxidasa o mediante el método de la glucosa exoquinasa, pero no así está estandarizado para medir líquido pleural. No está validado, pero estas normas del CLSI te hablan de cómo realizar o cómo comenzar a hacer la validación correspondiente. Una de las formas más fáciles es ver, en algunos insertos sí te dice, por ejemplo, que se ha validado ese método de glucosa oxidasa, por ejemplo, en líquidos cefalorraquídeos, pero en otros no, y hay que hacer el procedimiento correspondiente de la llamada validación. Se está trabajando pues en un manual, en una norma aquí en Perú, con un instituto, para poder realizar diferentes procesos de la validación. Una regla o una guía de cómo validar. Lo importante está que cada hospital o cada centro de salud debe tener una validación de las técnicas o procesos bioquímicos que realiza en su líquido. Ojo, no así de líquido, no así de algunas normas, de algunas técnicas. Por ejemplo, las proteínas en líquido cefalorraquídeo no necesitan validación, porque se realiza con el rojo de pirogarol, que está estandarizado, validado para hacerse en orina y en líquido cefalorraquídeo, ¿correcto? Bueno, la presencia, disculpen, de proteínas, no he dicho glucosa, disculpen la presencia de proteínas. Bueno, la matriz se refiere, ¿y qué es la matriz? La matriz se refiere a los componentes de una muestra que no sea el analito de interés.
yo doso la glucosa porque está estandarizada, está validada la determinación de glucosa en suero. Pero si quiero determinar la glucosa en líquido pleural, ¿tendrá la misma validez? Los analitos o los componentes que se encuentran, que no es la glucosa, del cual yo no quiero analizar, justificar, cuantificar, detectar, los demás analitos, ¿me podrán interferir en la reacción? ¿Tiene que ver algo el pH? Porque el pH 735, 745 de la sangre está estandarizado con ese método de glucosa oxidasa y glucosa exoquinasa. Pero si llevo ese método a un líquido pleural, donde el pH es totalmente diferente o varía un poco, ¿interferirá en mi prueba? Efecto matriz. ¿Y qué puede tener un efecto considerablemente en la reacción del análisis? Tal efecto se llama el efecto matriz. Recordemos que los efectos de la matriz, cualquiera que sean, puede causar resultados erróneos en los valores de las concentraciones de los analitos del examen bioquímico de un líquido de punción, por lo que deben tenerse muy en cuenta. Pero entonces, ¿qué hago? Si me piden a mí proteínas en líquido pericárdico, si me piden a mí glucosa en líquido acítico, ¿cómo hago? Me está pidiendo el médico amilasa en líquido acítico, amilasa en líquido pleural. Me pidieron a mí triglicéridos en líquido pleural para que el médico determine su kilotórax. Me pidieron colesterol para un pseudo kilotórax. ¿Qué hago? Fácil. Si la autoridad no tiene la validación correspondiente, tomen la muestra de sangre. La falta de valores referenciales de los analitos, de los líquidos, se debe compensar interpretando los resultados junto con la muestra de sangre durante 30 minutos posteriores a la obtención de la muestra. Se calculan los índices. ¿Qué es un índice? Determino los triglicéridos en el líquido sobre los triglicéridos en el suero. Y los valores se hace un estudio correspondiente, que generalmente es mayor o menor de 1, aunque en algunos casos mayor o menor de 0.6. Eso ya hay unos estudios, trabajo de investigación que te comienzan a hablar, pero generalmente es mayor de 1. Algo para terminar de matriz. Los métodos analíticos diseñados para la determinación de un analito en plasma pueden no ser adecuados para la determinación de ese analito en otros líquidos, ¿no? Es por esto que un completo informe de laboratorio, aparte de la cuantificación y la metodología utilizada, eso es importante. Hay que colocar por qué método hemos utilizado, pues, ¿no? Y también el valor de referencia. En su cuantificación debe incluir la declaración de que este valor puede verse afectado por el tipo de muestra, el efecto matriz, y que los resultados obtenidos deben interpretarse en el contexto clínico. Algunos piensan, pues, de repente que unas transaminasas elevadas o disminuidas a una patología correspondiente, pero no así me da los valores esperados, ¿no? Algunos me dicen, ¿se puede dosar marcadores tumorales en un líquido de punción? La respuesta es sí y no. En algunos casos te sirve, en otras cosas no te va a servir. Porque recuerden que los marcadores tumorales están estandarizados para hacerse en suero, plasma, pero para más no en líquido, ¿correcto? Para eso también tendría que verse un tema posterior. Ahora recuerden que entre un examen bioquímico y un examen inmunológico, el examen inmunológico es mucho más sensible y puede tener diferentes interferencias, ¿ya? Bien, el recuento. Acá sí bastante que hablar, ¿no? El recuento. ¿Cómo hago mi recuento? Me dicen algunos. ¿Cómo hago mi recuento de leucocitos en un líquido? Bueno, acá te digo un método fácil y sencillo. Mira, ¿ves? 1, 2, 3, 4. Este es el reticulado de Neubauer. En otros países utilizan otro hemocitómetro, otra cámara. En este caso, por ejemplo, en mi país utilizamos la cámara de Neubauer. Por ejemplo, creo que en Colombia y Paraguay utilizan la cámara de Rosenthal. Es cámara de Neubauer en mi país. Acá tenemos reticulados. Recuerden que la cámara de Neubauer tienen dos reticulados, superior e inferior. El reticulado de Neubauer, ¿no? un milímetro de lado por 3 por 3 milímetros, ese cuadrado perfecto. Acá tengo conteo, aquí se hace el conteo de leucocitos en sangre periférica, es lo mismo, y la parte central de Matías, ¿cierto? Bien, es lo mismo. Cuentan, homogenizan la muestra, ojo, si no hay dilución, homogenizan la muestra, y cuentan 1, 2, 3, 4, dividen entre 4, multiplican por 10 y le salen microlitros. ¿Cómo? Pero a mí me han dicho otro método. A mí me han dicho que cuente todo.
A mí me han dicho que solo cuento el centro. Y la dilución, fácil. Esto de acá, 1, 2, 3, 4. Si he hecho dilución 1 en 2, entonces acá pongo NC, que venía a ser el número de celdas contadas, entre 4 por 10 por la inversa de la dilución. Si has hecho la dilución 1 en 2, se multiplica por 2. Si has hecho la dilución 1 en 20, se multiplica por 20. Si has hecho la dilución 1 en 200, multiplicas por 200. Ya saben que se siguen las normas internacionales de recuento, que ya sabemos todos. Recuento manual, estoy hablando de recuento manual. Disculpa, yo no hago manual, hago automatizado. Bueno, algunos deben tener suerte, porque algunas empresas ya no quieren que utilicen su equipo hematológico para hacer los recuentos de líquidos, porque muchas veces el líquido tiene es cierto, microcoágulos o pequeñas sustancias que son muy densas, que interfieren o tapan la parte interna de las estructuras, llámese las pequeñas cánulas del equipo, y obstruyen y traen consecuencias luego de hacer el proceso. Si pueden hacer de manera automatizada su recuento leucocitario o su recuento de células, yo les recomiendo que siempre después hagan un shutdown o un background, una limpieza, para poder extraer todo el contenido que dejan de los posibles componentes del líquido. Y se hace recuento, ya saben, siguiendo también la norma de parámetros, ¿no? El recuento de Matías, ¿cómo se hace? No se hace en los 5 cuadrantes, en los 4 cuadrantes externos y centrales, sino se hace de arriba hacia abajo, ¿no? Es una norma que también yo la trabajo así, me da muy buenos resultados, ¿no? La fórmula es NH, el número total, por 5 por 10, y eso me da en milímetros cúbicos. Entonces hay que tener mucho cuidado en esto. Pero disculpa, esto que recién está saliendo es la norma internacional. La norma internacional te dice que hagas mediante esta fórmula, ¿no? Número de células por dilución, la inversa, por el número de cuadrados contados por volumen de cuadrado. Acá viene tu respuesta. Este de acá. Esta es la norma del CLSI. Si me iban a preguntar eso. El CLSI te dice, acá en rojo, si aproximadamente ves que hay menos de 200 células en los 9 cuadrantes, cuentas todo. Si aquí, si hay más de 200 células en los 9 cuadrantes, de amarillo, cuentas solamente los cuadrados superiores. Y si es que en un solo cuadrado vas a encontrar más de 200, solamente cuentas los 5 cuadrados centrales de los hematíes. Por eso es que algunos cuentan todos y multiplican por 1.1. Por ejemplo, aquí en el Hospital Neoplástica de Perú tienen la particularidad de contar todo. ¿Saben por qué? Porque tienen poca celularidad. Y ahí la respuesta. Me dicen, pero yo cuento todo. Sí, pero es que tú vas a encontrar, pues, ¿qué te digo? Siempre menos de 200 células, entonces tienes que contar todo y multiplicar por 1.1. Disculpa, ¿y de dónde sale ese factor de 1.1? Me podrán decir, utilizando esta fórmula. Si ustedes utilizan esta fórmula de aquí, les sale ese parámetro de 1.1. Háganlo, ¿correcto? Por ejemplo, en México, tengo unos colegas, los químicos de México, que multiplican por 0.2 y dividen entre 1.1 también. Pero es según la fórmula y el método que utilicen. Pero siempre apliquen esta fórmula y les va a salir el método correspondiente. El estudio general. Esto es, por ejemplo, un esquema que yo lo he trabajado con el transcurso de los años. Te viene la muestra, las características sin centrifugar, color, aspecto, coágulo. El coágulo, correcto, luego de la muestra que te viene, haces el recuento, centrifugas, obtienes sobrenadante y sedimento. Pero si la muestra tiene coágulo, ya no haces recuento, solamente haces centrifugación. ¿Por qué no haces recuento? Porque en la fibrina que está, posiblemente puedas captar células o hematíes que puedan alterar o puedan hacer que la muestra baje a menos. Me preguntaron una vez, disculpa, pero si tú me dices que la muestra es coágulo y el coágulo es fibrinógeno o fibrina, entonces no se debería de medir proteínas, porque el fibrinógeno es una proteína y se va a encontrar disminuido, pero el valor es ínfimo. No es tanto que afecte el valor total de las proteínas, que es la suma, sobre todo, de la albúmina más la globulina. ¿Ya? Bien. Hago recuento de leucocitos, recuento de hematíes, centrifugo la muestra, obtengo sobrenadante y sedimento. Del sobrenadante hago las pruebas bioquímicas,
glucosa, proteínas y LDH, este es en conjunto, en total. Y del sedimento hago recuento leucocitario, polimorfos y mononucleares. En la actualidad se trabaja ahora polimorfos nucleares, cuantos neutrófilos, eosinófilos, linfocitos y monocitos. Tengan presente eso. Y cuando hay células, aparte que vemos del sedimento, macrófagos, no participa en el recuento, no participa en el diferencial, células mesoteliales tampoco participan en el recuento en diferencial, los cristales también que puedo observar en líquido sinovial, y no solo sinovial, a una vez me vino un líquido pericárdico, cristales de colesterol, no, disculpen, el líquido acítico me vino cristales de colesterol, por ejemplo. Muy bonito los cristales de colesterol. Y en un líquido pleural me vino cristales de bilirrubina, por ejemplo. Muy interesante. ¿Se reportan? Sí, tendrían que reportarse, porque todo lo que yo veo tengo que reportar. Y las células atípicas o células sospechosas de malignidad, ¿van en el recuento? No. ¿Van en el diferencial? Tampoco. Es aparte. Aparte. Todo esto no. Solo es recuento diferencial y solo es recuento de leucocitos, nada más. Bien. Segundo punto, miren, ve, ahora sí, generalmente cuando ya comenzamos a agarrar este ritmo, tenemos tiempo, no hay problema, comenzamos a detallar. Miren, el líquido, citología de líquidos, por ejemplo, hay un punto importante que lo leí y también lo comencé a corregir algo para que ustedes sepan. No conocer la célula que se observa en el microscopio en un estudio citomorfológico de un líquido de punción no nos hace un profesional. Pero fingir que no está ahí, lo veo, pero ¿qué será? Y lo dejo, muevo otro campo. Por no saber lo que es, sí. Si veo algo raro, algo extraño, algo morfológicamente anormal, entonces comienzo a investigar más. Muchas veces las células mesoteliales tienen esa caracterización reactivas, me tienden a asemejar otro tipo de células, ¿no? ¿Qué vemos? Células de sangre periférica, neutrófilos, eosinófilos, linfocitos, monocitos, en total, macrófagos, células mesoteliales y células neoplásicas también puedo ver. Si es un líquido cefalorraquídeo, célula del epéndimo o célula del plexo coroideo. ¿Por qué pongo esto de acá? Porque una vez vi una muestra que era un líquido de derivación ventricular, donde vi células mesoteliales. Se rieron, jaja, ¿cómo van a ver células mesoteliales en un LCR? Lo que pasa, dos posibles teorías. La primera, que como era derivación, las células mesoteliales pudieron salir de ese nivel, porque no te olvides que la derivada va hasta el mesotelio, y lo otro era que no eran células mesoteliales, eran células del plexo coroideo o células del epéndimo, que morfológicamente se parecen, pero para ello ha tenido que ser una punción a nivel de ventrículo. Por eso que es importante, cuando te viene un líquido cefalorraquídeo, debes pedir de dónde viene, si es punción lumbar, punción ventricular, etc. ¿Bien? Bueno, aquí tenemos las células de sangre periférica, también, por ejemplo, los leucocitos que hablamos. Por ejemplo, los leucocitos son mucho más grandes, aumenta la basofilia. O sea, estoy diciendo cómo se ven las células en los líquidos. Y pérdida del contorno citoplasmático nuclear. Muchas veces la ves alterada los leucocitos. Inclusive yo veo muchas veces con células con vacuolización. Células vacuoladas la veo. Yo no pongo vacuolización, yo sé que es normal encontrar a nivel de los líquidos eso. Los hematíes a veces los encuentro fantasmas, Bot-Cell, o morfología normal si es una función traumática, ¿no? Miren las células mesoteliales. ¿Cuáles son las características a grandes maneras? Indica control de calidad, no se reporta, y te indica, por ejemplo, sobre todo que es una buena toma de muestra. La forma es pleomórfica, el aspecto redondo, el tamaño es variable, 10 a 30 micras. Esa es la característica, que son tan grandes que a veces, muchas veces nos confunden, ¿no? El núcleo es ovalado, pero tiene los bordes lisos. Acuérdate de esa característica, bordes lisos, que puede ser excéntrico y multinucleado. La cromatina es fina y homogéneamente dispersa. Es lisa, muy bonito las células mesoteliales. Citoplasma abundante, gris, claro o intensamente basófilo, y es Paz positivo, lo que les gusta la parte de histoquímica. Y muchas veces se ve esto. Ven acá, veo una célula, no sé qué célula será, tampoco esta, pero veo una mancha o una estructura blanca alrededor de la 2. A esto se llama la ventana o marco de ventana o el espacio intercelular. Esto es características y solo lo hacen las células mesoteliales. Siempre te vienen esa característica. Las células sospechosas de malignidad son muy heterogéneas, relación núcleo-citoplasma elevada, el tamaño es variable, algunos gigantes, me ha tocado una célula inmensa que ha venido
por metástasis. ¿Por qué veo células sospechosas de malignidad? Por dos causas. Porque el mismo mesotelio es de origen primario, o porque ha habido metástasis y se han dirigido hacia los espacios serosos, inclusive al líquido cefalorraquídeo. ¿Sabían que pacientes que tienen linfomas se tienen que buscar en líquido cefalorraquídeo estas células? Porque los linfomas tienen alguna apetencia o tienen característica de poder diseminarse al sistema nervioso. El núcleo es tamaño variable y distinta conformación, abigarrado. La cromatina inmadura, en grumos, con núcleos grandes, nucleolos grandes. Citoplasma basófilo y hay vacuolas. Miren acá, esta es una de mis fotos. Miren la vacuolización polar, no en todo el citoplasma, sino apical en uno solo de los polos. La mitosis anómala y se agrupan o forman nidos y, ojo, forman nidos y realizan el llamado canibalismo. Canibalismo cuando engullen, engloban a una célula en su totalidad. ¿Cómo difiero de una célula mesotelial de una célula benigna, reactiva o maligna? El núcleo y la relación. Para mí más importante de ese cuadro es hablar del núcleo. Mesoteliales pueden ser únicas o dobles. Sí, pero todas tienen el mismo tamaño. En cambio, las células mesoteliales reactivas o malignas hay variedad de tamaño. Es uno de los puntos importantes que yo le puedo decir, porque los nucleolos todos hay, pero sí también la relación núcleo-citoplasma en células mesoteliales reactivas o malignas está muy alta. Entonces, ¿cuál es lo que yo quiero mencionarles acá? Que no tengan miedo. Si ven algo patológico, reporten. Células sospechosas de malignidad. A veces, como dicen en el laboratorio, es mejor pecar en exceso. Ejemplo, no me quieres poner células sospechosas de malignidad. ¿Qué colocas? Se observan células de mediano a gran tamaño con relación núcleo-citoplasma moderado. Núcleo redondo, cromatina laxa, núcleos visibles, citoplasma se observa con presencia de vacuolas y o pigmentos. Está describiendo algo alterado. Se sugiere interconsulta con anatomía patológica. O de otra manera, lo mismo, en el frotis del líquido se observó una infiltración moderada de células de tamaño mediano a grande, núcleo citoplasma elevado, cromatina laxa. Miren la cromatina cómo es importante. Algunos dirán, pero ¿tú por qué hablas de alteración de las células? Si el citoquímico no te dice eso. Células, estudio celular. Sí, pero para yo hablar de estudio celular, si es neoplásica, ¿no? Tengo que ver Papa Nicolau, tengo que hacer inmunistoquímica para ver marcadores, tengo que hacer citometría de flujo. Un momentito, yo no te estoy diciendo que sean neoplásicas, te estoy diciendo que son sospechosas de malignidad. Porque de mi punto de vista, y ojo con el LDH, te doy un dato más, el LDH, que generalmente están elevados, y sobre todo si te viene un líquido pericárdico y lo ves marrón o lo ves rojo, ten en cuenta que la mayor cantidad de derrames pericárdicos son por procesos neoplásicos. Entonces, simplemente descríbela. Describe lo que ves, nada más, ¿no? Por ejemplo, acá, el atradicitolo, esas fotos propias que tengo, que están en mi libro. Por ejemplo, acá, miren, ve, polimorfonucleares y mononucleares, como anteriormente se llamaban. Ahora hay que describirlas. Monocitos, hematíes, neutrófilos, y los hematíes que puedo observar por aquí. Si ven, pueden apreciar la evacuolización. Miren esta célula mesotelial. Qué bonita. Miren el núcleo, ¿eh? Qué hermoso es el núcleo, redondo, la cromatina homogénea, ¿no? Siempre algunos dicen que hay un halo en la parte post o perinuclear. Miren un linfocito. Miren, comparen el tamaño. Mira, aquí hay algo diferente, ¿no? Miren acá neutrófilos, posiblemente un monocito. Y miren esta célula mesotelial y miren esta otra. Célula mesotelial reactiva. Miren, posiblemente presencia de nucleolos aquí, pero miren acá el citoplasma basófilo. Pero otra característica, siempre el núcleo tiene esa redondez característica y no hay una relación núcleo-citoplasma tan alta y el núcleo, el moldeamiento del núcleo redondo, no tiene escotadura, muy bonito el núcleo a ese nivel. Más células aquí, células mesoteliales binucleadas. Miren esta célula mesotelial, totalmente reactiva, ¿ven? Pero siempre el tamaño nuclear generalmente se mantiene. Miren esta célula mesotelial, multinucleada también. Y acá célula mesotelial con macrófagos. Miren, pero estos macrófagos son particulares. Estos son macrófagos. Estos son vacuolas que, y algunos tienen hematíes. Y cuando un macrófago tiene hematíes se le llama eritrófago. Es interesante. Y aquí han empujado hacia la periferia del núcleo. Y miren acá, aquí podemos apreciar otro tipo de macrófago, pero ya con unos pigmentos característicos, ¿no? Aquí otra vuelta, más eritrófagos. Aquí un linfocito, neutrófilo. Y aquí otro
es un macrófago, pero este macrófago tiene pigmentos en su interior. A esto se llama el siderófago. ¿Ven? Los siderófagos. Esto es con coloración de raya, todo es coloración de raya. Células cancerosas me han tocado. Miren, pues, esto yo no lo voy a decir normal en la vida. Miren acá, este es un linfocito. Este es un linfocito. Miren la irregularidad de los núcleos. Miren estos nucleolos. Miren la cromatina. No es homogénea esta cromatina de acá. ¿Observan? Miren el reborde nuclear. Totalmente abigarrado. Totalmente anormal. No hay uniformidad. Y este es el canibalismo celular. Una célula que ha engluido de manera entera a otra célula. Característica de una persona que tiene lamentablemente en su líquido algún tipo de proceso neoplásico. ¿Ven? Miren acá, otra foto, también de lo que he podido, una microfotografía, que vemos acá, hematíes, neutrófilos, que vemos acá, células mesoteliales, que vemos acá algunos monocitos, algunos macrófagos por aquí. Todo esto se describe, todo lo hacemos el recuento entre polimorfos mononucleares, cuantos neutrófilos, eosinófilos, monocitos y linfocitos. Las células mesoteliales no se reportan. Solamente podría colocar, se observan células mesoteliales reactivas. ¿El líquido cefalorraquídeo es un ultrafiltrado del plasma? No. No es un ultrafiltrado del plasma. Anteriormente, cuando comencé hace años a hablar de este tema, yo decía siempre que era un ultrafiltrado. No, señores. El líquido cefalorraquídeo no es un ultrafiltrado del plasma. Es un líquido semejante al líquido intersticial y el filtrado glomerular. ¿De forma a partir del plasma? Sí, por filtración selectiva y secreción por transporte activo, porque tiene componentes que son sintetizados propios de las células empendimales. Quiere decir que el líquido cefalorraquídeo no solamente tiene componentes del plasma, también tiene componentes propios de manera intratecal de las células empendimales, la proteína beta-traza, la proteína tau, etc. Esas proteínas propias del líquido cefalorraquídeo. Por eso no se considera ultrafiltrado del plasma. Por eso, por favor, ese concepto totalmente erróneo, ¿ya? ¿Por qué se estudia el líquido cefalorraquídeo? Porque una gran cantidad de patología del sistema nervioso se reflejan mediante cambios en la composición del líquido cefalorraquídeo. Por eso se pide infecciones, inflamaciones, hemorragias, etc. La prueba de las 3 tubos, pero hablemos sinceramente, ¿a ustedes llegan 3 tubos para hacer líquido cefalorraquídeo? No, te llega solamente uno, y de ese uno tiene que ser todo. Ahora, de ese uno, si es poco, es un neonato, ¿qué exámenes hago? Para eso es importante. Tuve un caso, ahora mi última guardia de trabajo, ¿no? Me vino un líquido cefalorraquídeo que tenía pues 1 mililitro. No, ni 1 mililitro, tenía 500 microlitros. Yo te pregunto, ¿qué exámenes puedes hacer con 500 microlitros? Si cuando colocas del frasco, colocas al tubo secundario o la licuota para correr o para procesar las pruebas bioquímicas automatizadas, se te fue toda la muestra. Lo correcto sería que en el líquido venga cuál es el diagnóstico sospechoso o el descarte de o el médico que está sospechando, y con eso nosotros podemos más o menos darle una validez al examen, ¿no? Si está sospechando, por ejemplo, una patología como una esclerosis o una patología autoinmune, entonces no son proteínas. Pero lamentablemente no podía y solamente le hice recuento, ¿correcto? Solamente le hice recuento, que había 2 o 3 células, más no había, y le hice glucosa. No llegué a hacerle proteínas. Y la glucosa le hice por amperimetría en un equipo de gasometría que tenemos, porque la muestra es tan escasa, pero así se colocó en observaciones, muestra muy escasa, y era de un adulto. Ahora, yo no puedo darme el lujo de decir, no, esta muestra no se recibe, esta muestra es poca, no se recibe. Ojo, una muestra de líquido no es como una muestra de punción que tú puedes sacarle al paciente a cada momento. Entonces es una muestra valiosa. Desde mi punto de vista es una muestra muy valiosa, hay que trabajarla y para hacerla hay que tener mucha pericia. La prueba de 3 frascos, ya los conocen ustedes, he mencionado solamente un poco de historia acá, se trata de hablar de actualización. Coágulo, ojo, acá es importante, ¿no? ¿Cuándo puede haber coágulo en un LCR? Cuando haya muchas proteínas. Por ejemplo, si hay más de 1000 miligramos por decilitro, tienes que hacerle, puede haber la presencia de un coágulo. El color, se centrifuga la muestra, normalmente sin color o cristal de roca, o agua de roca, he escuchado que le llaman a algunos países también, ¿no? El color es ese. Y el color lo describes tú, rosa, naranja, rojo, etc. Esto es sin centrifugar, ¿no? El aspecto también ligeramente turbio, transparente o
transparente o turbio, ¿no? Miren acá el aspecto también se escribe, de la muestra que te llega al laboratorio. Pero si la muestra, luego de centrifugar la muestra, tienes el sobrenadante y el sedimento te queda o de color amarillo, o de color anaranjado, o de color rojo, a eso se llama santocrómico. Color santocrómico. Solo en líquido cefalorraquídeo. Y esto acá también creo que lo saben, pero quiero uniformizar ese criterio. A veces viene la muestra anaranjada y le ponen santocrómico. Oye, no, tranquilo. La muestra me viene rosada, santocrómico. No, tranquilo. El término santocrómico es exclusivo del líquido cefalorraquídeo porque me indica una cierta patología que podría haber. Inclusive en algunos países, como una colega de Paraguay, me decía que ellos ponen santocrómico rosado, santocrómico amarillo. O sea, porque el color que podemos apreciar amarillo rosado o amarillo rosado o anaranjado, sí, te relaciona con alguna patología y para el médico es importante, si lo conoce, lo maneja, poder hablar de ello. ¿Cuáles son las causas de la santocromía? La oximoglobina, la bilirrubina y la metahemoglobina. ¿Por qué puede dar falso positivo a la santocromía? A mí me interesa más esto, por las proteínas. Si tienen un líquido que tiene más de 150 miligramos por decilitro de proteínas, cuando lo normal es de 35 45, ojo, ojo, ojo. El líquido puede ser amarillo, pero no porque es un paciente santocrómico, sino que son las proteínas que tiñen al líquido cefalorraquídeo. ¿Qué indica la santocromía? ¿Por qué es importante? Oiga usted, ¿por qué habla tanto de santocromía? Porque te indica que la hemorragia o la presencia de hematíes o la hemorragia a nivel del espacio aracnoideo es anterior. Que esa hemorragia o la presencia de sangre de manera intratecal es anterior. Porque si yo saco un líquido y me sale rojo, yo digo, uy, ¿es traumática o es hemorrágica? Si centrifuga la muestra y veo santocromía, esa muestra es anterior. Esa muestra es pasada. Se trata de una hemorragia, no es una punción traumática. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso, ¿ya? Porque hay que diferenciar de la hemorragia subaracnoidea. La hemorragia subaracnoidea, pues, es una patología que generalmente rodea o se caracteriza, o la característica principal es que exista sangre a nivel del espacio subaracnoideo. Lo importante es que vemos los crenocitos, no sé si lo han escuchado, según un trabajo de investigación se dice que mayor del 75% de crenocitos es característico de un paciente que tiene hemorragia subaracnoidea, ¿no? En la actualidad hay, por ejemplo, métodos para medir tener la ferritina y el dímero D, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo? Me vas a decir tú, sí, yo sé que no está validada la técnica, pero hoy trabajo de investigación, donde dicen de los dos el mejor para también ayuda al diagnóstico de hemorragia subaracnoidea, por ejemplo. Ya sé que me vas a decir, sí, la tomografía es lo importante, sí, pero si en un momento no tengo la tomografía y hago el examen de crenocitos, ¿me vale? Sí. Y de los dos, en principal la ferritina sobre el dímero D. Miren acá, esto se llama los crenocitos. No sé si pueden aparecer ahí, hematíes con pequeñas espículas de manera homogénea. Miren unos hematíes normales, ¿ven? Aquí hematíes normal, 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 pero aquí estos hematíes con pequeñas espículas. Estos son los crenocitos, que en un campo de 40 veo cuántos hay aproximadamente, cuento 10 campos y luego saco el porcentaje, ¿no? ¿Cómo diferencia si es traumática o si es hemorrágica? Bueno, aquí simplemente las 3 tubos, el coágulo, la prueba del coágulo, sobrenadante, lo que te dije sobre todo, esto es importante. Si es santocrómico, es hemorragia subaracnoidea. Si es traumática, cuando centrifugo, la punción es incolora. Hay un método de espectrofotometría, te doy más, hay otro método en el cual, si tú ves en tu sedimento, en tu extendido, ves sidrofagos y ves eritrófagos, es que es una punción o hemorragia pasada, posiblemente una hemorragia subaracnoidea. El recuento de leucocitos se hace antes de las 4 horas, recuérdelo, antes de las 4 horas se hace. Yo utilizo, si quiero ver, si quiero hacer recuento de Matías, solución salina, Hayem. Y si quiero ver leucocitos, recuento de leucocitos, solución de Turk, ya saben ustedes también, ¿no? Ahí está el método, cómo se realiza, para ver, ¿no? Hay una placa Petri que se le llama la cámara de incubación, un peso de algodón, ya lo sabemos, simplemente para que lo conozcan. Lo importante aquí, ¿qué cosa es? Que a partir de las 2 horas se lisan el 20% de las células y más de 2 horas se lisan el 40%. ¿Por qué le pongo esto? Porque viene mi líquido y no lo hago, viene 2, 4, 5, 6, 8 horas después hago el líquido. Ustedes saben, después de 8 horas, cuánta cantidad de células se ha perdido o se han degradado, más del 50%, 60%. Entonces no voy a encontrar una cantidad exacta.
tú miras, pero ¿por qué es importante que haga el recuento? Por esto, porque los valores de referencia son bajos. En los adultos es de 0 a 5. En los niños, los recién nacidos, en los niños de 1 a 5 años de 0 a 20 y de 6 a 18, 0 a 10. Lo importante es de 0 a 5. Miren, 0 a 5 células por microlitro. Bajo recuento. Y en los prematuros es menor de 30. ¿Ven? Los hematíes en el adulto es 0 a 5. Es muy pequeña la cantidad normal que puedo observar. En la punción traumática ya les comenté sobre la punción traumática, ¿no? El recuento diferencial, acá, importantísimo, recuento diferencial. Comienzan a hacer el recuento en la Kamen-Neubauer y ahí también hacen el diferencial. He visto. Colocan TUR. Sí, es cierto. El líquido de TUR tiene la característica de eliminar, como es un líquido isotónico, elimina las demás células y solamente hace que los leucocitos se ensanchen y los núcleos se ven mejor. O se ven o polimorfo entero o polimorfo nuclear, disculpe, con lobulaciones o entero mononuclear. Pero no se debe hacer de ahí. Lo que se debe hacer correctamente es el extendido. ¿Correcto? Corlorian Conright o Jensa ven a 40 y no cuentan 100, cuentan 200 células. Y de las 200 células, ¿cuántos son linfocitos y cuántos son monocitos? ¿Cuántos son eosinófilos y cuántos son neutrófilos? Por ejemplo, en los adultos hay mayor predominio de mononucleares, llámese predominio mayor del 50%. Los adultos hay más mononucleares. En los neonatos también hay más mononucleares que polimorfos, pero hay una diferencia. En los adultos voy a encontrar más linfocitos y en los recién nacidos voy a encontrar más monocitos. Como que se invierte un poco la fórmula a nivel de los mononucleares, ¿correcto? Bien, el examen químico. En el examen químico, por ejemplo, la glucorraquia, lo hago mediante dos métodos. Método de la glucosa oxidasa y método de la glucosa exogenasa. Utilizo 10 microlitros de la muestra y si la muestra tiene muestra de sangre, mejor, porque trabajo con el índice. Valor de referencia depende del método utilizado, depende de la metodología, la habilidad, pero más o menos 60-80% del plasma. ¿Por qué la glucosa se eleva? Un diabético. Glucosa eleva en sangre, eleva en líquido cefalorraquídeo y en encefalitis viral. ¿Por qué la glucosa disminuye? Porque hay una infección. Alguien está consumiendo la glucosa. ¿Y saben cuándo más? Hemorragia subaracnoidea. Claro que sí. Otro parámetro. Mucho leí en información y en textos y en PDF que decían hemorragia subaracnoidea acusan con hipoglucorraquia, disminución de glucosa en líquidos cefalorraquídeos y también en tumores, ¿no? Por la gran actividad celular. Las proteínas, recuerda algo, las proteínas son 350 veces menor que en plasma. Hay menos cantidad de proteínas en el líquido cefalorraquídeo. Por ende, el reactivo tiene que tener tiene que tener mayor sensibilidad. Por eso es que yo no puedo realizar el método para medir proteínas con Biuret. Para medir proteínas en líquido cefalorraquídeo yo no utilizo Biuret. Utilizo método colorimétrico con el rojo de pirogarol o utilizo el método turbidimétrico con ácido tricloracético. Disculpe, pero no hace sulfosalicílico, no, porque el sulfosalicílico solo detecta albúmina, mientras que el tricloracético detecta albúmina y globulina, pero todo tiene su truco. Disculpe, acá vio que acá usted ha puesto Biurec, claro, si es un Biurec modificado, si al Biurec le haces una alteración de la técnica con ácido fosfotústico, sí sirve para medir el líquido cefalorraquídeo. Si al sulfosalicílico, que solamente te mide albúmina, le vas a medir o le determinas las globulinas mediante el agregado del sulfato de sodio. Entonces hay que tener presente, y lo malo es que no hay estandarización en esto. Algunos miden por turbidimétrico, otros miden por rojo de pirogarol. Inclusive algunos he visto que miden por Biuret, pero el Biuret modificado. Entonces no hay, por eso le digo, es importante colocar el método que estás utilizando y sobre todo tus valores de referencia, ¿sí? Bien. El lactato está estandarizado para líquido cefalorraquídeo, sí, según normas internacionales está estandarizado, pero por potenciometría directa, medición de pH, ¿correcto? Ya.
Valor de referencia, sí. Hay mucha controversia, pero el parámetro que yo estoy poniendo acá, ese parámetro que yo encontré en varios textos de trabajo de investigación, hasta 2.4 milimol. Un colega conversando ayer me decía, no hay estandarizado el lactato que me han dicho. Sí, pero en los papers que yo he leído, generalmente hablan del 2.4 milimol por litro, es el punto de corte, hasta 2.4. Pero hay que recordar algo. Hay que recordar que es importante, sobre todo hay un trabajo de investigación que te dice punto de corte para diferenciar meningitis viral de bacteriana, porque es lo importante el lactato. La meningitis viral, el lactato es menor de 3.3, mientras que la meningitis bacteriana es mayor de 3.8. Si al ácido láctico le sumas el LDH, son útiles en el diagnóstico y pronóstico de una asfixia peritoneal. Ya saben que tienen que venir en las jeringas y seguir los mismos parámetros de gasometría. ¿Quieren medir LDH? LDH también lo pueden medir, pero valida el método, por favor. Valida el método. TGO también validen su método. Por ejemplo, suele estar elevado en infartos cerebrales de gran tamaño en los primeros 10 días. Y también se elevan en meningitis, traumatismo. ¿Saben qué pasa? Que particularmente en algunos casos que he visto de hemorragia subaracnoidea, la TGO estaba disparada, estaba en 40, 50, y el valor referencial es generalmente hasta 6 en algunos trabajos de investigación. Pero estaba disparada, estaba elevada, ¿no? Y el ADA sí está estandarizado en líquido cefalorraquídeo para diagnóstico de TBC hasta 5 unidades por litro, ¿no? Generalmente es un método hasta ahora manual, aunque ya salió un método estandarizado para medir la adenosina deaminasa. Y en pacientes que tienen derivación ventrículo-peritoneal también es importante realizar el estudio. Si me siguen algunos, o bueno, espero que me puedan seguir, generalmente a la semana saco 1 o 2 casos de líquidos. La semana pasada me vino un casito muy particular donde tenía un líquido de derivación de un mismo paciente, derivación ventrículo-peritoneal. Se hace eso en pacientes que tienen hidrocefalia, y por ahí sale el defogue. Miren acá, esta cánula va hasta el peritoneo, y por acá sale la acumulación o el exceso de líquido, y el otro era un líquido de punción lumbar. Y veía las características muy importantes. ¿Y cuál es lo importante? ¿Qué es lo que se mide? ¿Cuál es lo factible? ¿Qué es lo más interesante? ¿Cuál es lo importante para decir que si un paciente con derivación ventrículo-peritoneal tiene una infección? Lo más importante en estos pacientes que tienen derivación ventrículo-peritoneal, por ejemplo, decía que es la glucorraquia, disculpen, era la glucorraquia que estaba en un rango normal inferior, las proteínas que estaban en un rango más amplio y la celularidad era variable. Te decía que en pacientes que normales, la glucosa están en el rango superior, las proteínas están en un rango inferior y las células eran variables, pero no había valores referenciales. Y me dirá, ¿para qué es importante determinar alteración en líquido cefalorraquídeo obtenido de ventrículo, de una derivación ventrículo-peritoneal? Para determinar, dicen, para determinar manejo de complicaciones. ¿Cuáles son las complicaciones? Son 2. Disfunción de origen mecánico y las infecciones del sistema de derivación. Alteración. O sea, yo para eso determino o doy importancia a lo que es glucosa, proteínas y células. Ni siquiera hablan de diferencial. Hablan de esos 3 parámetros en trabajo de investigación. La disociación albúmina citológica, hablamos cuando es síndrome de Guillain-Barré. Ahora último, en algunos casos, una epidemia que hubo anterior que esta, que hablaban de esta patología, ¿no? El síndrome de Guillain-Barré. ¿A qué se llama disociación citológica? El líquido cefalorraquídeo tiene muchas células y tiene proteínas. Y es lo anormal, ¿no? Normalmente es cuando hay muchas células, muchas proteínas. Pero tenían pocas células y tenía muchas proteínas. Eso se llama la disociación citológica. Características en síndrome de Guillain-Barré. Bueno, acá las estructuras que vamos a encontrar en líquido cefalorraquídeo para determinar LCR, podemos encontrar polimorfos, eritrófagos, hemosiderina y cristales de hematoidina. Miren acá, quiero que vean esta foto. Este es un cristal de hematoidina. ¿Observan? Esta es una coloración de Gemsa. Miren acá estos cristales, ¿ven? Esto quiere decir que es una hemorragia antigua, reconocible dentro de las 2 o 4 semanas post-hemorragia. Si yo encuentro estos cristales en mi líquido cefalorraquídeo, quiere decir que es una hemorragia. La importancia a veces de colocar las células, lo que podemos nosotros observar. Líquido pleural. En líquido pleural lo importante es saber si es exudado o trasudado. Al médico no le importa otra cosa si es exudado o trasudado. Es más, si es trasudado, ahí lo dejan. Pero si es exudado, quieren saber cuál es el origen del exudado, ¿no?
Principal causa de derrame pleural es la insuficiencia cardíaca congestiva en los trasudados. Luego puede ver por cirugía, traumatismos o linfomas también. Un trasudado, por ejemplo, causado por la insuficiencia cardíaca congestiva. Hay un parámetro, eso sí es estudiado, hay un artículo que hablan de dosar ProBNP o péptido natriurético atrial tipo B en el líquido pleural. Y si está elevada por encima de 1300 picogramos por mililitro, se trata, o el origen de ese trasudado es una insuficiencia cardíaca congestiva. Cirrosis, síndrome nefrótico, pulminemia, etc., ¿no? El derrame pleural es un trasudado, no son necesarios otros estudios. Si por el contrario el derrame es un exudado, se debe investigar su etiología, lo que les decía, ¿no? Pero porque si es un trasudado, generalmente es un cirrótico o es un paciente que tiene insuficiencia cardíaca. ¿Qué pasa si hay coágulo? Si hay coágulo, ¿qué pasa si hay coágulo? ¿Se hace recuento celular, leucocitario? No, solo se hace examen diferencial. ¿Por qué es importante hacer exudado y trasudado? ¿Cómo lo defino? Mediante los criterios de Laigle. Hasta ahora, desde el año 1972 hasta la fecha, más nuevos criterios, el colesterol y la bilirrubina. Inclusive el colesterol, ¿sabían ustedes que se está trabajando porque te indica algún tipo de patología o algún tipo de neoplasia en la actualidad? A ese nivel se está llegando a trabajar con colesterol. ¿Ya? El recuento de leucocitos, ya lo sabemos, punto de corte de 0 a 250, dice la teoría. Si encuentras menos de 250, no hagas diferencial, no tiene validez. Si tiene más de 250, recién tienes que hacer tu diferencial. Y si hay mucha sangre, si ves mucha sangre, no hagas recuento, haz hematocrito, lo que se llama el pleurocrito. El pleurocrito fue un trabajo de investigación, sí realizó un PDF, si gustan le mando el link, donde te hablan que si dosas a este líquido, le dosas microhematocrito, y lo divides entre el microhematocrito de la sangre, y si es mayor al 50%, se trata de un hemotórax. En vez de hacer recuento, trabajo con el pleurocrito. El recuento diferencial, que es lo que más abunda, ya sabemos nosotros, mononucleares y polinucleares. ¿Puse acá eosinófilos? Sí, porque la importancia de los eosinófilos en un líquido pleural te indica, por ejemplo, la presencia, ¿no? La presencia de algunas patologías muy características. Inclusive puede haber hasta criterios de Charcot-Leyden. Por eso, mire, qué importante es no hablar de mononucleares o polimorfos. Pongo esto aquí porque es más importante hacer la diferenciación correspondiente, ¿no? Se estima que alrededor del 10% de derrames pleurales con características de exudado son eosinofílicos. ¿Qué quiere decir? Que en pacientes que tienen un exudado vas a ver más eosinófilos, y algunos lo ponen polimorfos. No se asusten, no teman, pónganle eosinófilos con todas las características correspondientes. El LDH, que es menos de 200, y para hablar acá del LDH, tendríamos que, punto rápido. Lo saqué en mi página de Face hace 2 semanas, la semana pasada. Laigle, en el año 1972, habló del término criterios de Laigle siempre y cuando, por ejemplo, sea mayor de 200, cumple el criterio de Laigle. Hablo más del criterio de Laigle, me faltó hablar de eso, disculpen. Estos 3 son los principales criterios de Laigle. Si el líquido cumple uno de ellos, es un exudado. Si cumplen 2, exudado. Si cumple 3, exudado. Pero si cumple 1, es exudado. Para que diga que es un trasudado, no tiene que cumplir ninguno. ¿Correcto? Ya. Pero hablaba de este de acá. Dice LDH mayor de 200. Justo como hablaba, ya lo había visto anteriormente, pero tuve la oportunidad más de conversar con un colega. Laigle en el año 1972 no hablaba de NAD reducido, NAD oxidado, no hablaba de pruebas cinéticas enzimáticas, no hablaba de eso, hablaba del método antiguo con un método enzimático colorimétrico. Entonces, Laigle puso ese parámetro 200 siempre y cuando utilicen su método. Pero yo no voy a utilizar. ¿En qué laboratorio utilizan método enzimático colorimétrico para hacer LDH? Ahora todo es enzimático cinético, medición a 340 nanómetros. Por eso te dice ahí, no utilicen el parámetro de 200, no, tienen que utilizar el parámetro de 2/3 del límite superior normal del suero. Ejemplo, si tu inserto dice que tus valores van, ejemplo, de 400 a 600 unidades por litro, la actividad de la enzima, entonces, ¿cuánto es 2/3 de 400? No, de 600 vendrían a ser 200, vendría a ser cuando en este caso 2/3 de 600 vendrían a ser 400. Entonces, tu punto de corte es 400, no es 200. ¿Me dejo entender? O sea,
hay que tener desde ese punto de vista cuánto de nosotros enviamos el valor de referencia o el método utilizado en el reporte. Es importante, pues, ¿no? Pero lo malo es que algunos ya se acostumbraron más de 200, menos de 200. No es así, pues, ¿no? El test de ADA, como ya les dije, es para diagnosticar TBC. Bueno, el derrame quiloso y pseudoquiloso. ¿Por qué te piden triglicéridos en un líquido pleural? Para determinar si es derrame quiloso, si es mayor de 110. ¿Y por qué te piden colesterol? Para determinar si es un derrame pseudoquiloso. Discúlpame, ¿está estandarizado? No, pero tómale la muestra de sangre y a la diferencia, mayor, menor de 1. Mayor de 1 es derrame quiloso, menor de 1 no es derrame quiloso, ya sea de colesterol o de triglicéridos. Pero ya sabes la respuesta, ¿no? Hay otra fórmula, ¿sabían? Agarrar con un poco de éter, agregar un poco de éter al líquido, y si se disuelve o ya no es opaco, porque muchas veces, como me doy cuenta que es un derrame quiloso, porque te viene una muestra opalescente, una muestra nacarada, una muestra blanca, lechosa, quilosa, lipémica. Si le echo una gota de éter, desaparece. Es pura grasa eso. ¿Pero qué grasa es? ¿Triglicéridos o colesterol? Tengo que hacer dosaje de colesterol o dosaje de triglicéridos. ¿Bien? El líquido acítico. El líquido acítico, líquido peritoneal o líquido acítico, como lo mencionamos, esto sí es el líquido pleural, el líquido peritoneal y el líquido pericárdico sí son filtrados del plasma. Sí son ultrafiltrados del plasma. Sí son. ¿Correcto? Bien. ¿Para qué me sirve el estudio? Para saber si hay acumulación de este fluido por exudado o trasudado. Me dirás, ¿criterios de Lai? No. El criterio de Lai es realizado para líquido pleural. Mal determinado, mal polarizado o interpolado al líquido peritoneal. El líquido peritoneal existe un criterio que ya lo voy a mencionar. En el análisis del líquido peritoneal, el estudio celular y microbiológico es de mayor importancia. Más que una glucosa, más que un LDH, es el estudio celular. Y desde el punto de vista bioquímico, sí podemos sospechar de exudado, pero con mayor precisión solo podemos determinar si ese líquido es de ascitis o de hipertensión o no, determinando la proteína y la albúmina. O sea, hay 3 parámetros en sí que es más importante dosar en el líquido pleural. Recuento, el examen microbiológico cultivo, lamentablemente eso no hacemos nosotros, pues en este tema, y lo que es la albúmina, las proteínas y las albúminas. ¿No? Entonces, aspecto, concentración de leucocitos, concentración de examen diferencial, concentración de albúmina en líquido acítico y en cero. Inclusive no te dice proteínas, ni es albúmina. Albúmina es lo más importante, porque de ahí determinamos algo interesante que ahora te voy a mencionar. Bueno, antes de eso, el examen citológico, el recuento de leucocitos, punto de corte también es 250 células, te dice que menos de 250 células no es necesario hacer recuento, más de 250 células es importante hacer recuento diferencial. El recuento celular es la prueba más útil. ¿Por qué? Porque de ahí podemos determinar si es una peritonitis, o el médico determina si es una peritonitis bacteriana. Los neutrófilos en el recuento diferencial es menor de 25, y los linfocitos elevados se relacionan con pacientes que tienen tuberculosis. Pero normalmente un líquido acítico tiene predominio de mononucleares, entre ellos linfocitos y monocitos. El examen químico, glucosa y las proteínas. Ajá, aquí proteínas igual que en líquido pleural, mido por el método de Buret. Aquí sí, en el líquido pleural, líquido acítico, líquido pericárdico, líquido sinovial, puedo dosar por método de Buret, ya no por rojo de pirogarol, ¿correcto? Es frecuente que los derrames con alto contenido de proteínas tengan un origen maligno. Claro que sí, porque hablamos de la presencia de una paraproteína. Y esto es lo que te decía, el índice Gasa. Aquí no hablamos de criterio de Lai. Aquí, según estudios, hablan del índice Gasa. Si bien el índice Gasa es para determinar si la citis se trata, o la citis, la acumulación de líquido, es por una hipertensión portal, o hipertensión con hipertensión portal o sin hipertensión portal,
¿Y qué es el índice gasa? Simplemente agarras la albúmina del suero y la restas de la albúmina del líquido, ¿correcto? Y si el resultado es menor de 1.1, es sin hipertensión portal. Y si es mayor del 1.1, es con hipertensión portal. Pero según estudios, hablan también del gasa elevado y gasa disminuido. Si el gasa está elevado, quiere decir, si el índice gasa está por encima de 1.1, hablamos de un trasudado. Pero si está por debajo de 1.1, hablamos de un exudado, característico de una peritonitis bacteriana espontánea. Entonces, aquí yo leí un artículo hace un mes que hablaba de la importancia o la validez del índice gasa por encima del índice de Light o los índices que te voy a mencionar a continuación, ¿no? Ejemplo, acá tengo la albúmina en suero 3.8 y la albúmina en líquido 1.2. ¿Cuánto es el índice gasa? 2.6. 2.6 mayor que 1.1, este es un trasudado, ¿no? En el otro caso, la albúmina en suero 3.8, la albúmina en líquido 3, hablamos de un exu, el índice de gasa es 0.8, menor que 1.1, hablamos de un exudado. Así, sin más, pues, ¿no? Miren, ve, hay que recordar que a veces el índice gasa, de alguna manera también se va a relacionar o se eleva, hay errores en cuanto a su ubicación. Para eso hay que corregirlo con las globulinas. Cuando corrijo con las globulinas, muchas veces hay que hacer el estudio correspondiente, ¿no? Por ejemplo, en este caso, mira, la albúmina en suero 1.2, la albúmina en líquido 0.4, el índice de gasa fue 0.8, ¿qué es? Exudado. Pero resulta que las globulinas fueron 6.6, y cuando aplico esta fórmula, que es de un trabajo de investigación, me salió 1.16. No era un exudado, era un trasudado. Esos son los errores que pueden haber, claro, porque siempre y cuando veas la alteración de las globulinas. Las enzimas que puedo usar en fosfatasa alcalina, sobre todo en líquido peritoneal, para saber si hay perforación. Amilasa y lipasa, por favor, tengan cuidado con la amilasa y lipasa, hagan la validez, y si no, dosen el suero y hagan el ratio. Importante el ratio, siempre lo menciono. No hablo de amilasa, lipasa elevado, habla del ratio. El ratio, ¿qué es el ratio? Doso la amilasa en líquido, doso la amilasa en el suero, la divido, y si es mayor de 1, hablamos de un derrame, un proceso pancreático, como una pancreatitis, ¿no? De la diálisis peritoneal, justo estamos hablando también con un colega hace 2 semanas, 3 semanas aproximadamente, porque me llega no es un líquido, es un derrame, es algo ya secundario a un tratamiento, ¿no? Pero dice, ¿no? Si encuentro más de 100 leucocitos, es indicador muy, muy sensible de algún tipo de peritonitis característico de estos pacientes, ¿no? Pero también pueden encontrar gran cantidad de eosinófilos. Mírense, dense ese trabajo. En los líquidos que les vienen, que muchos de ellos son diálisis peritoneal, se dan cuenta porque la glucosa está disparada, miren los eosinófilos. Hay un trabajo de investigación que te habla que si los eosinófilos están elevados, hablamos de una peritonitis eosinofílica, ¿no? Porque hay una alteración en cuanto al inicio de la diálisis peritoneal, lo que se llama hipersensibilidad o neuroperitoneal. Esto es lo que les hablaba, los criterios de Boyer. Aquí no hablo los criterios de Light, hablo de los criterios de Boyer. No son parecidos, si se dan cuenta. Aquí no hablamos de LDH 200, hablamos de LDH 400, y la LDH también, bueno, el valor es el mismo aquí también. Pero bueno, hablamos de otra valor, ya hablamos de 2, hablábamos de 3 y otros valores más. Esos son los criterios de Boyer, no son los criterios de Light, pero mejor que los criterios de Boyer, mejor que los criterios de Light, para mí es el índice gasa, para determinar exudado de trasudado. Líquido pericárdico. Líquido pericárdico te viene poco, sí, en el tiempo que tengo trabajando, al mes me vendrá 1 o 2 líquidos pericárdicos, y eso es mucho. Y si viene rojo, yo cerrado le digo que es un proceso neoplásico. El estudio líquido pericárdico se limita a la observación del aspecto, color, recuento de células, porcentaje diferencial y concentración de glucosa, no importando las proteínas ni otro tipo de patología. Miren qué importante, ¿no? ¿Cuál es la etiología más frecuente? Las neoplasias. Las neoplasias son más frecuentes del derrame pericárdico. Y si te viene un líquido pericárdico de color rojo y LDH elevado, da la importancia al recuento diferencial.
¿correcto? El color normal es amarillo, el aspecto transparente. Recuento de leucocitos, mire, si el líquido contiene más de 1000, se asocia a pericarditis bacteriana. Entonces hay que tener mucho cuidado. El recuento diferencial, ya sabemos, hay más mononucleares que polimorfo nuclear. Hay que tenerlo en cuenta. Si se dan cuenta, casi todos los derrames de las cerosas, más hay mononucleares o predominio. ¿A qué le llamo predominio? Predominio le llamo cuando hay más del 50%. Examen bioquímico, proteína, glucosa y LDH, ¿no? Aquí hablamos de otros criterios, de los criterios de Mayer. Bueno, una cosa acá, los criterios de Mayer. Los criterios de Mayer son los criterios para determinar si es un exudado o un trasudado. Rápidamente, a grandes rasgos. ¿Cuándo decimos que es un exudado de un líquido pericárdico? Cuando generalmente la turbidez es importante y las proteínas mayor de 2, menor de 2, o la glucosa mayor que del plasma o igual a la del plasma. Y cuando hay fibrina o coágulo, es un exudado. Cuando no hay fibrina, no coagula, es un trasudado. Se dan cuenta que los términos son diferentes, ¿no? Porque hay que distinguir. Algunos utilizan LAI también para pericárdico y también para acítico, ¿no, señores? El LAI es exclusivo para el líquido pleural y para líquido pericárdico, los criterios de Mayer, y para el líquido acítico podemos utilizar los criterios de Boyer, ¿no? Y último, y con esto terminamos, en 1 hora y media, 1 hora y 40 aproximadamente, mírenme, vamos a hablar del citoquímico del líquido sinovial. Aquí hay dos puntos importantes, muy importantes. El líquido sinovial es un dializado del plasma. Si bien es una sustancia muy parecida a la plasmática, tiene un componente fundamental que le da esa consistencia, que es el ácido hialurónico, que es un glucosamino-glucano no sulfatado, que cuando se junta con una proteína de gran tamaño se le llama proteoglucano, que se encuentra a nivel de los cartílagos. Sobre todo la principal que te traen es el líquido de la articulación de la rodilla. Uno de los puntos importantes del estudio del líquido sinovial es diferenciar una punción traumática de un proceso séptico o de un proceso solamente inflamatorio. ¿Utilizo la hialuronidasa? Claro que sí. Si quiero hacer examen bioquímico, ver cristales. Si quiero hacer recuento celular, solamente la muestra con EDTA, pero EDTA líquida, no en polvo, porque el polvo me puede traer interferencia con visualización de cristal. Y la jeringa, si quiero hacer mi exámenes microbiológicos. Bueno, ¿cuál es lo importante en líquido sinovial? El recuento celular. ¿Cuál es lo importante? La fórmula leucocitario. Buscar cristales. Los exámenes bioquímicos y microbiológicos son de poco interés. O sea, son 3 puntos. Por eso es importante que tú sepas cuál es el parámetro más importante dependiendo el líquido que vayas a estudiar. Si es un líquido articular, ¿será importante dosarle glucosa? No. Pero sí es importante hacer recuento de leucocitos, recuento diferencial y ver cristales o investigar cristales. Te cuento un caso rápidamente. Un paciente que vino hace un año más o menos al laboratorio, también lo saqué en la publicación de Facebook, tenía recuento de células, 10.000 células. Y tu cabeza dice 10.000 células, esa glucosa debe estar baja. Por más que la glucosa esté disparada o esté en unos parámetros, no sabemos cuál es el parámetro. ¿Qué pasó? Que la glucosa estaba en 150. Cuando se llegó a investigar al final, ese paciente era diabético. En ese momento tenía una glucosa de 400. Y por ende, el verdadero valor de la glucosa en el líquido no era 150, habrá sido 250, qué sé yo. Pero la carga de leucocitos había bajado los niveles, pero no tanto, a 150 los había bajado. Que algunos decían, está mal tu máquina, no sirve, ¿cómo es? Si estás viendo más de 10.000 células, las células comen glucosa. Sí, está bien, comerán glucosa, pero esa glucosa está elevada en sangre y también ha pasado y está elevada en líquido articular, ¿no? Casos muy importantes, casos muy característicos. El color amarillo pálido y el aspecto es normal, es claro. ¿Puede ser hemorrágico? Sí, si se trata de una artritis hemorrágica o artritis traumática. ¿Cómo lo veo? Con los tubos. La distribución irregular de los tubos hace que yo vea entre artritis hemorrágica y artritis traumática. Bueno. La viscosidad, hago el test de viscosidad, dejo caer lentamente una gota.
Dice la teoría, pues clásico, ¿no? Si tengo un recuento leucocitario elevado, los leucocitos tienen hialuronidasa como parte de sus enzimas. Y esa hialuronidasa degrada el ácido hialurónico, de manera que el líquido sinovial no es tan denso, es líquido, de manera que cae rápidamente, una viscosidad disminuida. Hay que tener mucho cuidado. El recuento de leucocitos acá es importante, ya vamos terminando. Normalmente este es un parámetro así que me costó buscar. ¿Cuánto es el valor más o menos de referencia del líquido articular? 200 células por microlitro. Es lo que yo debo encontrar. Si tú quieres hacer un recuento, no uses TUR, ya sabrás por qué. Porque tú precipitas el ácido y algunos dicen precipita las proteínas. No, no precipita proteínas, precipita el ácido hialurónico. Y ni siquiera el ácido hialurónico, precipita lo que es el proteoglucano. Utiliza suero hipotónico al 0.3, mejor dicho, solución salina fisiológica al 0.3%, con una gotita de azul de metileno. Vas a tener unos resultados excelentes. No utilices TUR, ¿correcto? Bien. 200 a 1000, proceso inflamatorio, mayor de 60.000, proceso bacteriano, y mayor de 350.000, enfermedades reumáticas y artritis. Claro que sí que puede observar ese nivel. ¿Quién predomina? Siempre mononucleares. ¿Pueden encontrar células sinoviales? Sí, pero no son tan fáciles de diferenciar. Y por último, investigación de cristales. ¿Qué es lo importante en un líquido articular? Ver cristales, buscar cristales, centrifuga tu muestra y ten cuidado porque los cristales en 4 horas se degradan. Ten cuidado porque si lo dejas mucho tiempo de temperatura, se degradan. El pH lo degrada y puede provocar errores en cuanto al recuento automatizado. Tienen mucho cuidado. ¿Qué se reporta en cristales? 4 cosas. No solamente pone cristales, se pone forma de cristal, birrefringencia, con luz polarizada, localización intracelular o extracelular y la cantidad escasos o abundantes. No se reporta por campo, o escasos o abundantes nada más. Lo más importante es uratos monosódicos o pirofosfato de calcio. De los dos, el más común, el urato monosódico, que se encuentra muchas veces, acá está, lo pueden apreciar, de manera intracelular. Son agujas, son bastones. Es el ácido úrico que se ha depositado en la articulación. No se llama cristales de ácido úrico, se le llama monouratos de sodio, que son características de la artritis gotosa o gota. Mientras los pirofosfatos de calcio son características de la pseudo gota. Ven acá estos cristales que podemos encontrar. Por eso también se puede hacer la coloración correspondiente. Bien. Hasta aquí tenemos la ponencia o la presentación del día de hoy. Hemos tenido una hora aproximadamente, hora y media, o mucho más, que hemos estado con ustedes compartiendo nuevamente. La verdad, como pueden ver, en el líquido hay mucho que ver desde el punto de vista procedimental, porque es importante guardar o tener los parámetros estandarizados y con ello darle un resultado confiable para que el médico, el clínico, haga la interpretación y dé un tratamiento correspondiente, ¿no? Es importante resaltar parámetros, puntos y estandarizar el método, ¿no? Por ejemplo, recuento celular, habría mucho también quizás que hablar, y en otros parámetros diferentes. Cómo diferenciar, por ejemplo, rápidamente, si la muestra es un líquido acítico que está contaminado con orina, que mido urea y creatinina, para determinar un uroperitoneo. Muchas veces me ha venido en el hospital, ¿no? Me dicen, quiero saber si en este líquido hay orina, te dicen. Si hay orina, entonces, ¿qué mido? ¿pH? ¿Qué mido? ¿Células? No. Producto de degradación, urea y creatinina. Si hago mis cálculos o mis índices, si hay una elevación, unos parámetros ya estandarizados, y veo que están elevados, y al médico le va a servir que ha habido una perforación, una mala praxis, o un problema que está saliendo la urea al espacio peritoneal, lo que se denomina como uroperitoneo, ¿no? Para poder determinar a una patología. O urinotórax, también en líquido pleural, la presencia de orina, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, hasta aquí las gracias. Si hubiera una pregunta, mi correo, bueno, lo tienen ahí, mi Face también, alguna pregunta, y nuevamente las gracias a J Eventos por darme la oportunidad de estar frente a ustedes, de estar compartiendo los casos que tengo, de poder dar este tiempo determinado para poder hacer una presentación en un tema que sí es muy amplio de hablar, pero he tratado de resumirlo
en puntos importantes para que ustedes estén al día de muchos parámetros o temas de investigación que se están dando y que posiblemente ya también estamos terminando unos trabajos de investigación que los vamos a publicar. Sería muy vistoso de poder compartirlos con ustedes. Gracias a los organizadores y bueno, hasta aquí la presentación de hoy. Muchas gracias, David. Le doy la palabra a Carlitos, que en este caso no sé si hay preguntas para ver si se las modera. Claro. Sí, excelente la exposición. Muchas gracias, David, por su exposición realmente muy completa, a pesar que, claro, como usted muy bien dice, es bastante extensa. Y en ese sentido, lo que yo quisiera conocer es qué perspectiva usted tiene o qué criterio usted le daría a los participantes para poder lograr estandarizar este tipo de comportamiento, de toma de decisiones cuando se hace análisis de diferentes líquidos, porque realmente la cantidad de información que uno tiene que manejar es amplia. Muchos de los elementos que usted nos ha reflejado también son todavía con técnicas posiblemente dependientes de humanos. ¿Qué estrategias ustedes utilizan en su servicio para poder estandarizar en los diferentes operadores para lograr que este tipo de toma de decisiones se vuelvan uniformes a través de todas las pruebas que se realizan? Claro, gracias, doctor. Mire, la verdad que nosotros, por ejemplo, manejamos un protocolo, una guía, un manual de procedimientos. Trabajaba con todos los colegas del laboratorio donde trabajo, ¿no? Partamos que un líquido tiene solo 3 componentes: examen físico, examen químico y examen de recuento o citológico, nada más, ¿no? Algunos le quieren colocar, por ejemplo, a un líquido cefalorraquídeo tinta china, no corresponde. Le quieren agregar cultivo, no corresponde. Partamos de ahí. ¿Qué significa un citoquímico, físico, bioquímico y recuento celular? En el recuento, como le dije, físico, la muestra antes de centrifugar y luego centrifugar. Los parámetros, 3 parámetros: color, aspecto y la presencia de botón o la presencia de coágulo antes del proceso. Y en cuanto al examen bioquímico, según las normas, solo está estandarizado proteínas, LDH y lactato. La glucosa, yo les recomiendo algo. Que lean el inserto de la técnica que tienen para determinar si su prueba, su metodología, ya sea por glucosa exoquinasa o por glucosa peroxidasa, glucosa oxidasa o glucosa exoquinasa, está estandarizado en líquidos. Yo sí he visto que en algunos insertos las casas comerciales han hecho el protocolo y han utilizado como matriz líquidos, estoy hablando de glucosa. Si no, determinen la muestra en sangre. Saquen la muestra de sangre y hagan el índice. ¿Qué es el índice? Dividan esa glucosa que tienen en el líquido sobre la glucosa en el suero. Y el punto de corte es 1. Mayor de 1, menor de 1. Para saber si es exudado o un trasudado o si hay alguna alteración. Y en cuanto a recuento celular, rápidamente lo que usted me dijo, doctor, es: si encuentro coágulo, no se hace, o fibrina, llámese fibrina, solamente la presencia del fibrinógeno, fibrina, unos hilos, y el coágulo en los hilos más hematíes y células que se han adherido, entonces no se hace recuento, solo se hace examen diferencial. Algunos he visto que sacan, si me he percatado en varios sitios que he ido y he estado observando que la técnica es, tienen el frasco, ven un coágulo, sacan el coágulo y hacen el recuento. No. ¿Correcto? No. Hay fotos, bueno, hay fotos, microfotografías que tengo, que he tomado en el hilo de fibrina la cantidad de células que están adheridas. Por eso no se hace recuento, pero sí se hace el examen diferencial. Y en el examen diferencial se coloca examen diferencial aproximado. ¿Por qué aproximado? Porque usted o nosotros no sabemos si hay más polimorfos o mononucleares adheridos o pegados al coágulo o a la fibrina. ¿No? Entonces, con estos 3 parámetros, doctor, tendríamos que comenzar a hablar: físico, bioquímico, citológico. Si le piden, por ejemplo, una enzima amilasa o lipasa, colocaríamos ahí: se realiza la amilasa con el método TAN y tener cuidado con el efecto de la matriz. Al colocar tener cuidado con el efecto de la matriz, estamos diciendo, ojo, este método está estandarizado en suero plasma, más no en líquidos. Las normas del CLSI
hablan de una validación del método, ¿no? Hablan de la validación del método, bueno, que sería importante también que lo podíamos conocer. Ok. En este sentido también, ¿no? Quisiera tal vez también escucharle la experiencia. Bueno, quisiera compartirle que yo trabajo en un hospital oncológico y también tenemos a veces estas experiencias rarísimas de que le mandan a una medir amilasa en líquido de quiste pancreático relacionado a una metástasis y así, ¿no? Entonces uno, ni siquiera son líquidos relacionados a los biológicos habituales, sino más bien incluso líquidos relacionados a tumoraciones, secreciones relacionadas a metástasis, etcétera. ¿Usted ha tenido esa experiencia y qué hacen con eso? ¿Qué puede usted merecer a este tipo de peticiones? Porque el médico lo hace y pues Sí, no sé qué, uno a veces no sabe qué responder ante esto. sí, doctor. Mire, sí me ha pasado y me ha preguntado también, y recuerde siempre lo que le digo a las personas que pueden responder esto, el efecto matriz. Si bien tenemos problemas en estandarizar los valores de glucosa, o recién estamos comenzando, porque ya hay una fuerte perspectiva de comenzar a estandarizar o validar los métodos, pronto se va a sacar un protocolo, un manual de cómo estandarizar métodos líquidos, ya le está dando algunos en bioquímica, eso ya viene. Una vez vino citoquímico de líquido de aspirado o de, ¿cómo era? Secreción hepática. Y a veces me viene secreción tumoral. Entonces, la respuesta es, si sabemos pues que un líquido proviene o ya sea de un componente plasmático, o ya sea de un componente más plasmático, o es un ultrafiltrado, o un dializado, o es una sustancia parecida en ultrafiltrado, como es el líquido cefalorraquídeo, sería dable o tendríamos valores de referencia para determinar una glucosa, proteínas de una secreción, por ejemplo, tumoral, ¿no? O sea, el componente en sí, la matriz es totalmente diferente. Vayamos al punto de vista bioquímico. Cuando estas células, las células cancerosas, comienzan a hacer su degradación o su metabolismo, van a eliminar gran cantidad de sustancias ácidas. Y esas sustancias ácidas de por sí van a hacer que ese pH de esa secreción va a bajar. Y las enzimas se pueden inactivar. Y recuerden que en procesos de bioquímica o química clínica, mucho tiene que ver con la enzimología o las pruebas enzimáticas. Entonces, la respuesta es no. Cuando le llega un tipo de secreción que no sea, o un líquido que no sea seroso o no seroso, que no sea cefalorraquídeo, sinovial, pleural, pericárdico, ¿correcto? No se debe hacer el examen citoquímico, ¿correcto? Porque no podemos colocar ahí que la matriz o los valores de referencia, no existen valores de referencia para secreción tumoral, de bioquímica, de glucosa, proteínas o LDH. Dos, los componentes o la matriz, lo que se llama la matriz, el efecto matriz, que quiere decir que los componentes que no estamos analizando pueden alterar al analito en sí, van a ser muy, muy grandes. Entonces la respuesta es, no se realiza. ¿Qué examen se podríamos realizar en este caso? Ni siquiera recuento celular, ¿eh? Porque no sabe si en ese tipo de secreción puede haber células tumorales o alteradas. Y las células tumorales, ¿saben por qué no se hace recuento? Porque muchas veces las células tumorales están juntas, adheridas, forman nidos celulares. Entonces no es factible hacer su recuento. Y en este caso, lo único que podríamos hacer es hacer una coloración para ver cuántos sí polimorfonucleares o mononucleares hay. Más de eso no se hace el examen químico. No se procesa examen bioquímico por ser de diferente matriz o por contener, por posibles efectos de la matriz. Se coloca, ¿no? Entonces, ahí nosotros estamos diciendo pues que las alteraciones que nosotros podemos encontrar o determinar o los parámetros no son los adecuados porque la metodología está estandarizada, validada para seroplasma y para líquidos, más no para secreciones tumorales o pancreáticas o hepática que me viene alguna vez, ¿no? El examen directo sí podríamos hacer un examen, una secreción hepática para buscar trofosoditos de entamoebistolítica, eso sí. Perfecto. Sí, pues justamente eso es lo que nosotros también solemos hacer, sino que sí es bien complicado a veces, pues, Sí, el tema de la interacción con médicos, porque, bueno, sí, a veces les surge, creo, la pregunta clínica de ver qué sucede, pero en realidad, como usted muy bien dice, la correlación al final, incluso histopatológica clínica, no tiene un sentido muy importante. Más bien ahí lo recomendable es hacer biopsias
hacer identificaciones a través de este tipo de tejidos. Otra inquietud que ha surgido entre los participantes es si es que todavía se recomienda hacer las técnicas de Pandy-Ribalta para la identificación de proteínas. Sí, me faltaba hablar de test de Ribalta, ¿ves? Algunas cositas, justo. Otra cosa, había un trabajo de investigación hablando de Ribalta, antes que se me vaya esto, disculpen. Hay una técnica con azul de toluidina para ver células tumorales. Justo lo estaba leyendo anteayer. Agarren el colorante azul de toluidina y tiene mucha mayor significancia para determinar células sospechosas de malignidad, ¿no? Con el reactivo de azul de toluidina. Bien, en lo que usted me comenta, el test de Ribalta, para poder, en líquido de punción, para poder determinar la patología correspondiente, y se usa, recordemos que el test de Ribalta, pues, utiliza ácido acético y me determina si es si es un exudado o trasudado. En veterinario se utiliza mucho, eso sí, en veterinario se utiliza bastante el test de Ribalta. Sí lo tengo visto, sí lo tengo leído también. Te podría decir que en la actualidad, por ejemplo, en algunos lugares ya no están utilizando el test de Ribalta. El test de Ribalta, si ustedes han tenido la lectura o si habrán escuchado, es agregar una gota, rápidamente les digo, de ácido acético al tubo, ¿no? Y se ve una presencia de una turbidez o un humo que se forma, ¿no? Entonces, según esta turbidez, me puede decir, si no es turbio, es trasudado, si es turbio, es exudado. ¿Pero qué significa esta turbidez? Que esta turbidez significa que el ácido acético o el ácido en sí está precipitando no proteínas, pero un tipo especial de proteínas que son las globulinas. Las globulinas son las que precipitan con el ácido acético. Entonces, por ahí podría determinarse. El problema está que es como un PCR, te digo, proteína C reactiva en sangre. Te dice que hay inflamación, pero no te dice dónde. Es lo mismo, ¿no? En un líquido, por ejemplo, un test de Ribalta positivo es positivo a PCR, ¿no? Proteína C reactiva, alfa-1-glicoproteína, alfa-1-antitrypsina, aptoglobina, transferina, ceruglobulina, fibrinógeno, hemopexina. Mejor dicho, es una serie de proteínas de inflamación. El Ribalta te dice, hay un problema. Ribalta te dice, hay una inflamación, pero no te dice dónde. ¿Te puede decir exudado, trasudado? Sí, pero te puede decir dónde aproximadamente, a nivel de dónde, no te puede decir, ¿no? Pero en algunos lugares se está dejando de utilizar porque ya no es muy específico. Te digo por qué. Porque anteriormente se utilizaba Ribalta, sí, pero en la actualidad ya se utiliza proteína. Se dosan proteínas y se dosa albúmina. Y por resta se dosan o sale aproximadamente las globulinas, ¿no? Que sí te indicaría de manera concreta que hay un tipo de inflamación y dónde, ¿no? Pero sí, algunos sí que lo utilizan. Y también el test de Pandy. El Pandy utiliza fenol, pero es exclusivo del líquido cefalorraquídeo. También te determina la presencia de globulina, por ejemplo, test de Pandy. ¿Cuál es el problema de Pandy, que utiliza fenol? Eso mismo, la preparación del reactivo es tan complicada, tienes que agarrar, mezclar. Si alguna vez han preparado fenol, un reactivo con fenol, para hacer, por ejemplo, fucsina fenicada para hacer colación sin irse, la misma preparación del fenol, o que está en sólido, es muy engorrosa, aparte de los vapores que elimina, y aparte que si te cae un poco salpica, ay madrecita, es terrible. Pero bueno, sí te puede indicar también, pues ayuda mucho el test de Pandy, el líquido cefalorraquídeo que utiliza fenol. Perfecto. Algo también adicional relacionado a esto, pues y lógicamente como estamos en estos tiempos de pandemia, se ha visto que en algunos pacientes COVID positivos a nivel de cultivos nasofaringios, respiratorios, hay negatividad en el líquido cefalorraquídeo a pesar de tener síntomas neurológicos relacionados. ¿Qué experiencia ustedes han tenido en los parámetros de análisis citoquímico de líquido cefalorraquídeo, sobre todo, que es en lo que más está relacionado un poquito esto, claro, en sí. pacientes con COVID grave, que es, creo, en donde más posiblemente también puede llegar a tener esta presentación neurológica? Miren, en líquido cefalorraquídeo, por ejemplo, nosotros, la experiencia que tenemos, bueno, por ahora nosotros lo que tenemos es, no hemos hecho en pacientes positivos o no me ha llegado a pasar el proceso. Lo que sí me ha llegado es en líquido pleural. En líquido pleural, justo sí me había llegado, y si nos está comenzando a llegar porque ya
la cantidad de pacientes que están hospitalizados en el centro de salud es mayor, sí me ha llegado líquido pleural. Y el líquido pleural, bueno, aparte de la medida de seguridad con cabina que nosotros trabajamos, es la presencia de gran cantidad de de mononucleares, en este caso linfocitos. Casi 100% son linfocitos, estoy hablando del líquido pleural. La glucosa está ligeramente disminuida, las proteínas elevadas. Y algo que me pareció muy peculiar y muy interesante es la TGO. La TGO en estos pacientes, en este paciente exclusivo que tenía líquido pleural, que era positivo para COVID, estaba elevado. Y no te hablo de una elevación de 2 o 3 veces, una elevación por lo menos de 5 veces el valor de referencia en sangre. Y cuando yo le medí también el valor en sangre del TGO, lo que también le llaman ASAT, transaminasa glutámico oxalacético, estaba elevado. En sangre tenía un valor de 80 unidades por litro, pero en líquido tenía algo de 400 unidades por litro. O sea, la actividad del TGO en estos pacientes es alta. Ese es en el caso que yo observé. No llega mucho, como le dije a otros colegas, también 2 o 3 colegas le llegaron, pero no tuve la oportunidad, no pude decirles que corran a TGO porque hubiera sido pues muy interesante. Entonces, ahí también, por ejemplo, no he tenido la experiencia de que me vengan pacientes con COVID, líquido cefalorraquídeo, pero yo recomendaría, de mi punto de vista, que dosen el TGO. ¿Cómo le va a salir ese valor? Y no solamente en el líquido cefalorraquídeo, también dósenlo en el suero de paciente, y vean la diferencia. ¿Por qué le digo? Porque si está elevado en sangre, como viene de un ultrafiltrado, entre comillas, también debería elevarse en líquido. Pero elevarse al mismo nivel, pues, ¿no? Si está elevado 2 veces también en líquido. Pero si en el plasma está elevado 2 veces y en la sangre o en el líquido está elevado 5 o 6 veces más, el problema es que se está formando a ese nivel de líquido. A ese nivel de líquido está viendo algo alterado, está viendo una alteración que está haciendo que el parámetro se eleve, ¿no? Podría ser quizás un nuevo biomarcador, pero para eso ya sabe que hay que hacer estudios, pero todo nace siempre de una pregunta, ¿no? Correcto. Qué interesante. Lógicamente, como hablábamos ayer sobre estos temas, pues justamente esta enfermedad nos está enseñando día a día nuevas cosas y justamente es interesante pues conocer que posiblemente existan nuevos parámetros o más bien dicho, parámetros de laboratorio que se vayan alterando y podrían seguir ayudando justamente a la identificación temprana de estas cosas. Bueno, por mi parte, más bien agradecerle muchísimo, ha sido muy completa la información que usted nos ha dado en este poco espacio de tiempo que hemos tenido. Creo que les haya quedado muchas inquietudes, seguramente van a comunicarse con ustedes mediante todos estos elementos que usted nos ha representado. Y pues agradecerle muchísimo su exposición, muchas gracias por todo. De mi parte estamos completos y daría paso a Joana pues para poder culminar el evento. Muchas gracias. Gracias, doctora, a usted. Gracias por las preguntas. Muchísimas gracias, igual David. Muchas gracias, Carlitos. Excelente la presentación, David. Creo que dejamos también algunos temas, como tú mismo lo dijiste, pendientes pues para otra ocasión. Muy buena la exposición. Muchísimas gracias a todos los asistentes, igual gracias por su presencia. El día de mañana igual nos vamos a conectar a las 18 horas. Eso es todo por hoy. Muy buenas noches y hasta mañana. Hasta luego, pasen bien. Está bien, cuídense.